Listo, bienvenidos quienes se siguen integrando a esta primera sesión. Ya estamos grabando. Para quienes no puedan ver la clase de manera completa, les recuerdo que a las 7 de la noche, creo que quedó a las 9 o a las 7, la retransmisión de este taller. Yo ahorita les digo de manera exacta, sobre todo para quienes vayan a verlo en retransmisión. No, es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde es la retransmisión del taller. Todos los enlaces, toda la información se comparte en el grupo. Ahí está. En el grupo ahí del taller. Sí, tengan mucho cuidado porque hay personas que aprovechan estos espacios, sobre todo para utilizar los números que están ahí en WhatsApp y hacerles llamada, mandarles mensaje de manera directa. Nosotros no lo hacemos de manera directa. Toda la información está en los grupos. Si tienen alguna duda, nos mandan mensaje a nosotros, a cualquiera de los administradores. Ahí ustedes me van a encontrar como Ceci León, coordinadora académica. Me mandan mensaje. Y pues bueno, ya vemos de acuerdo a la duda que tengan, si yo se los puedo resolver o los canalizo con la persona correspondiente a quien les pueda ayudar en lo que necesiten, sobre todo en las constancias, cuando solicitan su constancia y hay detallitos, ahí es donde los mandamos pues con los coordinadores de las constancias para que les hagan las correcciones o los reenvíos o cualquier situación. De lo demás, adelante, se los resuelvo. Si quieren saber los otros talleres, el enlace para el catálogo de talleres, para inscribirse a los próximos diplomados, tenemos 2 diplomados en pie para este mes de julio y es el de lenguaje, ¿sí? Terapia del lenguaje y otro que va a dar precisamente la maestra que va a estar encargada de este taller, que es en abuso sexual infantil. Ahí ustedes, tanto en nuestra página, que ustedes pueden ver ahorita ya en la captura en la captura de pantalla, en la presentación, ahí van a encontrar los talleres y los diplomados. Todos son gratuitos, todas las clases y completamente el taller. Ese taller ustedes lo van a tener completo, de manera gratuita, en vivo o en retransmisión. En la retransmisión recuerden que es a las 4. Y pues quien vaya a querer constancia, esta es opcional. Este es el aviso que les acabo de dar referente a lo de los grupos, que nosotros ahí mandamos la información. No hacemos llamadas, no mandamos mensaje, ni siquiera para publicitar los próximos talleres, todos en nuestra página y en los grupos a los cuales ustedes pertenecen. Ahorita solamente van a recibir información del grupo del taller que está en curso, ¿sí? Ahí. Pero una vez que finalice ese taller y se quedan en el grupo, ahí vamos compartiendo pues la información de los próximos talleres que están por iniciar, ¿sale? Para las personas que vayan a adquirir o a necesitar su constancia, ya sean de México o fuera de México, hay esa opción, solamente que tiene un costo de manera administrativa, un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos, a lo que equivalen a 16 dólares americanos. La constancia cuenta con código QR, la constancia cuenta con un valor curricular de 12 horas y muy aparte de llegarles la constancia, también les va a llegar el material del taller que incluye las grabaciones, incluye la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente durante estos 3 días. Incluye material adicional. Este material adicional son archivos adicionales que pues van a enriquecer más la información del taller. ¿Sale? Es una carpeta llena de archivos y esto es para quienes vayan a hacer el desembolso de la constancia, pues de manera de agradecimiento también brindarles la información que estuvieron viendo del taller. En este taller recuerden que va enfocado o todas nuestras capacitaciones van enfocadas en el área profesional, a estudiantes que están pues afines estudiando o trabajando en el área de la salud o el desarrollo infantil,
¿sí? Si hay papás que ingresan a estos talleres, yo sé que pues nos interesa a veces como padres conocer un poco más, ténganlo como informativo y siempre acudan o vayan de la mano con el profesional. Aquí en nuestros talleres siempre los ponentes o las ponentes les brindan la información para que ustedes se puedan asesorar, no autodiagnosticar, no hacer algún autodiagnóstico a sus hijos, porque, pues bueno, siempre hay que ir de la mano con los profesionales, así que también son bienvenidos. Hay muchas herramientas que les van a servir, pero tómenlo como informativo, ¿sale? Se los comunico porque yo sé que entran muchos papás, hay talleres, a lo mejor este es un poco más abierto a ayudarnos a cualquier situación con nuestros hijos, pero sí tenemos talleres luego como autismo, como TDAH, problemas de lenguaje o alguna otra situación ya que requiere un diagnóstico y pues los papás luego al escuchar, ¿no? Los síntomas, mi hijo tiene eso, o sí, mi hijo es esto. Entonces, no, ahí sí ya vayan con el profesionista, pero adelante, son bienvenidos. Se los digo porque me mandaron mensajito muchos papás, referente a que si podían entrar a los talleres, pues siempre son bienvenidos. Maestros también les ayuda muchísimo la información, pero van más enfocados nuestros talleres a público profesional y también quienes están ya estudiando esta área de la salud o desarrollo infantil. Así que, pues bueno, vamos a iniciar ya con el taller porque ya es casi hora de que pues dé la información que tenía que dar. Para las personas que van ingresando, les recuerdo, nos vamos a estar conectando a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Va a estar a cargo la maestra Daniela Ramos. Estaba a cargo, pues se habían visto y se habían inscrito. Y la maestra Diana tuvo un pequeño detalle, pero pues la maestra Daniela, quienes no la conozcan, ahorita que la vean, también es una experta en el tema. Y la clase va a tener una duración de 2 horas por sesión. Vamos a estarnos conectando lunes, martes y miércoles. Los micrófonos y el chat van a permanecer silenciados. Bueno, el micrófono va a permanecer silenciado y el chat desactivado una vez que inicia la sesión, con la finalidad de que todos pues tomen la clase, se enfoquen en el tema y al finalizar la sesión vamos a activar otra vez el chat para tener un breve espacio de preguntas y respuestas y también de sus comentarios. Y pues como les mencioné, quien va a estar a cargo durante estos 3 días de esta sesión es la maestra Daniela Ramos Pérez. Ella es psicóloga y ha estado con nosotros. Ya muchos de ustedes también han tomado talleres y diplomados con ella aquí en ICADI. Tiene un diplomado en neuropsicología, un diplomado en trastorno del espectro autista, un diplomado en psicología educativa, certificada en hipnoterapia, en PNL y en trastornos, digo, en terapia cognitivo-conductual. Tiene diferentes cursos en psicología infantil, neuropsicología en la educación, PAD y apoyo emocional a distancia, técnicas y estrategias para un psicodiagnóstico infantil efectivo, intervención en casos de abuso sexual infantil y ha participado en diferentes conferencias, diferentes diplomados, talleres, jornadas, campañas. Ya tiene una experiencia bastante amplia. La pueden encontrar en redes sociales. Ella ahorita les comparte su información porque también de manera particular brinda apoyo, brinda información ahí en sus redes y también de manera particular atiende para los interesados. Voy a dejar de compartir para ya darle el coanfitrión a la maestra y poder ingresar. Ah, ahí está, maestra, ya podemos iniciar. Ahí está. Ahí está, Listo. listo. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, yo sé que no me esperaban en este taller, quien ha estado conmigo. Hoy no veo tantas caritas conocidas, lo cual es muy bueno, porque normalmente hay muchas personas que ya nos conocemos. Igual, si me pueden poner ahí, si alguien ya le había tocado tomar un taller conmigo, me encantaría que me lo escribieran ahí. Y si no, para saber que estamos aquí de primera vez con la mayoría. La verdad es que estoy muy, muy contenta de estar con ustedes. Fue inesperado, pero de verdad que, ahí con todas las ganas para compartir. Ok, ya tenemos. Ah, no, sí, ya tenemos varios que han estado ahí. Ok, ok, va.
Pues, de verdad, para los que están de primera vez, espero que todo lo que el día de hoy trabajemos les sea de mucha utilidad. Voy a iniciar a compartir, porque quien ya ha estado conmigo sabrá que siempre hablo mucho, que tengo mucha información que darles. Yo les quiero dar todas las herramientas, todo. Yo quiero que se lleven todo, entonces voy a iniciar a compartirles. Van a desactivar por ahí el chat durante el tiempo que estemos, presentando esto con la intención, obviamente, de que no nos distraigamos tanto. Esa es la idea, pero al finalizar siempre les doy un espacio para que me hagan todas las preguntas, todo lo que quieran. Trato de apurarme en las sesiones para darles ese espacio. A los que prenden su cámara, yo siempre agradecida y encantada, porque si no, luego siento que hablo solita y no me gusta. Entonces, bueno, hoy estoy un poquito mal de la garganta, entonces de repente por ahí le voy a mutear poquito. Pero bueno, el taller de hoy se llama Intervención Emocional y Cognitiva en Niños y Adolescentes. Como saben, dentro de ICADI, pues todos los talleres, cursos van más orientados hacia el área infantil, ¿no? Y en esta ocasión, pues vamos a hablar, sí es cierto lo que decía la licenciada Ceci, los talleres van más dirigidos hacia la parte profesional. No quiere decir que si hay papás aquí no les puedan ser de utilidad, porque la verdad es que sí, pero sí tengan mucho en cuenta esa parte que siempre es importante buscar apoyo profesional. O sea, si su hijo o su hija está pasando algún problema emocional, alguna situación que coincida con lo que el día de hoy vamos a ver aquí, sí siempre les recomiendo, ¿verdad? Que busquen atención profesional porque a lo mejor yo por ahí al final les pueda resolver algunas dudas, pero no es lo mismo porque cada caso es diferente, ¿va? Entonces, bueno, el objetivo de este taller en general es comprender el desarrollo emocional y cognitivo de la infancia y la adolescencia. Todo esto desde un enfoque más clínico. También identificar y evaluar alteraciones emocionales y cognitivas con herramientas específicas que vamos a ver y aplicar técnicas de intervención prácticas y adaptadas a diferentes edades y contextos. Y por último, diseñar estrategias terapéuticas, perdón, reflexivas e integradoras desde la terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver también el enfoque sistémico y la psicoterapia basada en la regulación emocional. También por ahí algunas técnicas de terapia narrativa. Es lo que vamos a ver a lo largo de estos 3 días que dura el taller. Dentro de la estructura del curso, vamos a ver lo siguiente: fundamentos teóricos y clínicos del desarrollo emocional y cognitivo. Sé que no nos encanta tanto la teoría, pero bueno, es parte del proceso ver un poquitito de teoría, créanme que no es mucho, para de ahí ya partir y empezar a ver otro tipo de situaciones y herramientas que nos puedan servir. Vamos a ver la evaluación emocional y cognitiva en la práctica clínica, con herramientas y estrategias específicas para poder hacer esa evaluación. El día 2, o sea, el día de mañana, vamos a ver intervención emocional básica y autorregulación, intervención cognitiva en distorsiones, creencias y diálogos internos. Entonces, la carga más fuerte de herramientas o estrategias específicas va a ser el día de mañana. Y el último día vamos a ver el diseño de planes de intervención, tanto individuales como familiares. Al final de cuentas, cuando nosotros trabajamos con niños y adolescentes, es importante saber que no nada más vamos a trabajar con ese niño o ese adolescente. Es importante también trabajar con los papás e irlos jalando para que la intervención se dé de una mejor manera. Entonces, el diseñar el plan adecuado para lograr esa alianza entre quizá la escuela, los papás y nosotros, pues eso nos va a ayudar mucho. Entonces, vamos a ver el diseño de planes y casos clínicos con supervisión y reflexión profesional. Ahí vamos a ver como ejemplos prácticos de casos en específico y cómo podemos hacer todo el plan de intervención basado en lo que vamos a ver a lo largo de estos días. ¿Va? Entonces, es de manera general como la estructura. Ay. Ahora, vamos a iniciar hablando de las etapas del desarrollo emocional y cognitivo. Esto es importante, ¿no? Porque cada niño va desarrollándose a lo largo de su vida, todos nos vamos desarrollando y entran en juego varias cuestiones. Sí, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte del desarrollo físico y también la parte del desarrollo biológico. Entonces, nosotros cuando vamos a trabajar con niños tenemos que ver todas esas áreas para ver si van dentro de la norma
que esa es la parte, ¿no? Cuando hablamos de alguien normal, que no es que sea algo normal o anormal, porque todos somos diferentes, pero hay estándares, digámoslo así. Entonces, el ver si están dentro de ese estándar o si sale demasiado de ese estándar es importante para nosotros poder ver en qué áreas tenemos que trabajar mayormente. Entonces, en esta cuestión del desarrollo emocional, implica esa capacidad progresiva para, número uno, reconocer sus propias emociones y las de los demás, lo cual es muy importante. Cuando no tenemos ese reconocimiento de nuestras emociones, hay complicaciones, porque al no saber qué sentir, no sé cómo resolver esa situación, cómo puedo hacer para trabajar con esta emoción. Entonces, es importante y reconocer las de los demás nos ayuda a ser empáticos. Regular sus estados afectivos, desarrollar empatía, autoestima y habilidades sociales. Eso básicamente va el desarrollo emocional. Entonces lo vamos a ver por edades. ¿Qué tiene que estar pasando en cuanto al desarrollo emocional en cada etapa? Cuando hablamos de los niños pequeñitos, de los 0 a los 2 años, es la etapa sensoriomotriz. Normalmente no hay tanta atención de manera psicológica o en psicoterapia o cuestiones así con niños así tan pequeñitos. Normalmente va más orientada la atención a estos niños como a estimulación temprana, estimulación física, va más orientada a esa cuestión, ¿no? Pero también es importante saber que a esta edad se puede empezar a ver si hay alteraciones, si hay retrasos significativos en algún área que se tenga que reforzar. Dentro de las características emocionales esperadas a esta edad está el apego, y ansiedad ante extraños, ¿no? Ese apego, cuando un niño nace, pues lo único que conoce es como su núcleo central, su núcleo familiar, es como lo máximo para ellos. Y no hay tanta cuestión social, ¿no? Este apego se debe dar de una manera segura, de que depende pues de cómo sea el estilo de crianza que tengan los papás. Es normal que el pequeñito vaya a llorar porque se le va mamá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mamá cada vez que el niño no está obedeciendo lo amenaza con que me voy a ir y te voy a dejar? Mira, ahí te vas a quedar solo, ¿no? ¿Qué pasa? Empieza a haber un apego ansioso de parte del niño porque está esa cuestión de mi mamá en cualquier momento me puede dejar. Aunque están pequeñitos, empiezan a desarrollar sus apegos de diferente manera. Entonces, es normal que haya ansiedad ante extraños, porque es una persona que yo no conozco, pero dependiendo de cómo se dé ese trabajo con ellos cuando están pequeñitos, es lo que va a ir marcando la pauta más adelante, ¿no? Pero es normal. La diferenciación entre placer y displacer, ya empiezan ellos a distinguir qué les gusta de lo que no les gusta. Por ahí va la papilla al niño y te aventó todo. ¿Ok? Eso no le gustó, ¿no? Es una cuestión que no. También empiezan a ver cuáles son las sensaciones placenteras y cuáles son las sensaciones que no les gustan, ¿no? A lo mejor un pellizco empiezan a ver ellos cuáles son las sensaciones físicas en su cuerpo y qué les causa placer y qué causa displacer, ¿no? Dependerá de esto, estamos hablando de una cuestión. Ahorita decíamos, ¿no? Sensoriomotriz, y vamos a ver más apegado a las etapas de desarrollo un poco de Piaget, ¿no? Pero cada autor tiene sus propias, teorías por ahí del desarrollo. Yo voy un poco más a esta y fue la que les plasmé. Por ejemplo, aquí habla de los de 0 a los 2 años por la cuestión del desarrollo a nivel cerebral, que va muy relacionado con lo que vas logrando al final de cuentas, ¿no? Pero dependerá de cualquier, por ahí Freud manejaba, las maneja diferentes, ¿no? Como la etapa de latencia, o sea, entonces cada uno de las diferentes corrientes, pero al final de cuentas, si lo analizan y hacen una tabla comparativa, pues van muy relacionadas a lo mismo, ¿no? O sea, el ser humano nace y a lo largo de su crecimiento va teniendo una evolución en cuanto a habilidades que empieza a desarrollar. Estas habilidades de qué dependen de su desarrollo cerebral y del entorno en el que se esté, si le están propiciando las herramientas necesarias para que ese desarrollo se dé de buena manera. Básicamente todos van a lo mismo, ¿no? Entonces, de los 0 a los 2 años es una etapa importante porque también se empieza a desarrollar el vínculo afectivo primario.
esas relaciones que, como les decía, si mamá está, amenazando constantemente con: "Te voy a dejar", o "Ahí viene el perro y vete para allá", esas cuestiones, él empieza a desarrollar un vínculo quizá basado en el miedo, en ese temor a que haya un abandono, ¿no? Entonces, cuando no se tienen, por ejemplo, los cuidados necesarios, que es un niño que se deja ahí solito, siempre les platico que me llama mucho la atención. Un tiempo yo trabajé en estimulación temprana, en un programa que había hace muchos años de gobierno, y una mamá me decía, ¿no? Dice: "Veíamos que su bebé no hablaba, casi no balbuceaba, no hace", y yo decía: "Bueno, pero ¿por qué no?". O sea, no hay una cuestión física, ¿no? Veíamos como la lengua, se mandó al médico y no encontraban nada, médico, nada físico que pudiera estar. Pero haciendo la entrevista con la mamá, o sea, yo decía: "¿Y le cuentas cuentos o platicas o cómo reacciona cuando le cantas una canción o así?". Y decía la señora: "Pues es que yo no le hablo, o sea, ¿para qué le voy a hablar si no me entiende?". Y yo dije: "Ah, okey". Esa era la raíz de todo el problema, que el bebé estaba ahí en su cuna, en un corralito así, pero siempre estaba solito, y nadie hablaba con él porque, pues, decía la mamá que para qué iba a hablar con él si no le entendía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al no haber esa estimulación externa del lenguaje, pues, no se desarrolla el lenguaje, ¿no? Tal vez de manera natural, pero como no hay esa parte de un modelo a seguir en cuanto al lenguaje, pues es difícil, ¿no? Más que las pocas palabras que escuchaba, que no eran dirigidas a él, pero que escuchaba afuera, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros cuando vayamos a hacer esta evaluación, vayamos viendo cada una de estas etapas que estoy mencionando para poder ver si en alguna de esas etapas hubo alguna alteración que pudiera estarse reflejando. Aunque tenga yo un adolescente de 15 años, el observar las diferentes etapas de su vida es importante. Cuando hablamos de los 2 a los 6 años en la etapa preoperacional, las características emocionales esperadas son la comprensión básica de emociones, ¿no? Ya pueden identificar en esta edad de los 2, 3 añitos, empiezan a identificar un poquito más que están enojados o que están tristes, que algo les gusta, que algo no les gusta. Cuando vamos hacia los 5 o 6 años ya tienen más conciencia, ¿no? De es enojo, es tristeza. La aparición de la vergüenza, empiezan ellos ya a apenarse, a ponerse rojitos porque algo no les algo les dio como mucha pena, ¿no? De que los vieran haciendo algo. Empieza a aparecer la culpa de que hice algo y no estuvo bien, empieza a aparecer, y el orgullo también. La regulación emocional es rudimentaria, todavía no tienen desarrollada esa capacidad de poder autogestionar sus emociones. Dependerá, claro, de las herramientas que se les haya dado alrededor. Cuando no hay muchas herramientas, pues esta regulación emocional, si de por sí es rudimentaria por naturaleza, pero no tengo herramientas para autogestionarme, pues va a ser mucho más complicado. Entonces son niños que aquí normalmente es cuando vemos la etapa de los berrinches, ¿no? Que hay niños que se tiran al piso y avientan todo y gritan. Bueno, pues esta etapa es normalmente la etapa de los berrinches. Sumémosle aquí también que esta etapa es donde empiezan a ir a preescolar. Entonces, la mayoría de las primeras veces que un niño va a ir a terapia o que va a buscar ayuda es en esta etapa, porque es cuando empiezan a tener una comparación con el resto de niños. En casa todo lo que suceda es normal y si ustedes le preguntan a una mamá, a un papá, algo así como que, no sé, sus hijos se llevan bien o se pelean, y a lo mejor va a decir, pues lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? No, pues a veces se pelean, a veces se gritan, de repente se jalan el cabello. Ok, eso es lo normal para ellos. Entonces, todo lo que ocurra dentro del ciclo familiar, del núcleo familiar, para cada familia va a ser normal. Cuando van a la escuela, que empiezan en preescolar, que la maestra, que ve a varios niños, que ve varios núcleos, que tiene una formación de lo que el niño debería estar haciendo, cómo se debería comportar, cómo se deben relacionar entre ellos, empieza a notar y a lo mejor ve que fulano de tal se aísla demasiado, ¿no? Que este niño el desarrollo del lenguaje va mucho más atrás que los demás, que este niño a lo mejor no está teniendo el desarrollo adecuado en cuanto a trazos o cuestiones que tendría que hacer, porque la maestra pues ya ve ese rango de empezar a diferenciar. Y aquí es donde normalmente se sugiere, ¿no? A lo mejor, pues es que si pudiera ir a buscar apoyo a esto o al otro,
para los papás a veces es difícil porque es como, ¿pero por qué? O sea, si mi hijo hace todo bien, todo normal como en la casa. Entonces, esta etapa normalmente va a ser el primer brinquito que llegan con nosotros a que atendamos a los niños, ¿no? Entonces, aquí se trabaja con ellos. Vamos a ver, obviamente, a lo largo de este proceso que vamos a trabajar con cada, como en las etapas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar con ellos? Pero bueno, aquí empiezan con la regulación emocional más rudimentaria y el juego simbólico. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, cuando estamos hablando de TEA, no hay tanto juego simbólico. Un niño que está con otro y de repente ven unos vasitos pequeñitos. Ah, van a jugar como que están preparando la comidita y va a ser la hora del té. Simboliza ese juego alguna actividad del mundo exterior, del mundo adulto que ellos ven y entonces pueden hacer ese juego. Hay un muñeco ahí, lo agarro y es como, ay, es que es mi bebé. Y agarro un frasquito y, ay, le voy a dar la leche al bebé, ¿no? Ese es el juego simbólico, juego que representa actividades de la vida cotidiana. A esta edad ya se empieza a dar. Seña importante cuando hay TEA, normalmente este juego simbólico para ellos que son tan concretos, tan de la situación tal cual es, se les dificulta y entonces probablemente ahí no veamos tanto juego simbólico. De los 6 a los 11 años ya es una etapa de operaciones concretas. Aquí estamos hablando de esa etapa de primaria, la etapa en la que están en la primaria. ¿Cuáles son las características emocionales esperadas? Bueno, hay mayor capacidad de regulación emocional. En esta etapa ya saben que estoy enojada y también ya sé que a lo mejor me tengo que calmar, porque si yo sigo enojado, mi mamá me va a regañar, pero ya hay ese entendimiento de decir, tengo que calmar mi emoción, ¿no? Estoy triste, quiero llorar, pero no me la puedo pasar llorando todo el recreo porque ya no voy a poder jugar. Entonces empiezo a gestionar un poquito más mis emociones. Hay una comprensión del impacto de emociones en los demás. Ya alcanzan a entender que si yo le digo a la otra niña que está bien fea y le saco la lengua, la niña se va a sentir mal. Claro, todavía no está esa conciencia plena del impacto, ¿no? A lo mejor uno lo ve y dices, ay, es que el bullying tiene un impacto emocional que puede generar bajo tu estima. No, no hay ese alcance, pero sí sé que si le hago así, le saco la lengua, se va a enojar y se va a ir o me va a sacar la lengua. O que si le empujo, me va a empujar. Sí lo alcanzan a entender, aunque no el impacto completo de lo que puede generar una acción o una palabra y el inicio de estrategias cognitivas. Aquí, obviamente, si lo vamos viendo a lo largo de la vida escolar que tenemos nosotros en preescolar, pues hay ciertas actividades que si recortar, empiezan los trazos y todo. Y aquí en primaria, que ya es una etapa de operaciones concretas a nivel cerebral, ya se tiene mayor capacidad de hacer sumas, de hacer restas, de entender cómo funciona una operación concreta, también de entender a lo mejor cómo construir una torre, qué pasa si yo muevo algo, se va a caer. Entonces empieza a haber mucho más desarrollo en cuanto a las consecuencias que tiene una acción en diferentes ámbitos. Ay. De los 12 años en adelante, de los 12 a los 18 años, por decirlo de alguna manera, son operaciones formales. Aquí ya estamos hablando de la etapa de secundaria y preparatoria. Características emocionales esperadas. Hay emociones complejas ya. Hay confusión emocional y ambivalencia. Es decir, ya puedo sentir dos emociones al mismo tiempo, ¿no? Ya sé que estoy enamorada de fulano de tal, pero que ahorita estoy bien enojada con él, ¿no? Ya empiezo a combinar esas emociones y suele haber confusión emocional. A veces no entiendo a cabalidad qué es lo que me está pasando. Aquí vamos a sumarle que en esta etapa, pues es la preadolescencia y adolescencia, hay cambios hormonales, cambios físicos, el cuerpo está creciendo de pronto como de maneras desproporcionadas, ¿no? Entonces empieza a haber esa dificultad para reconocer mi cuerpo porque está cambiando demasiado, la manera de relacionarse entre ellos es distinta, ya empieza a haber autorreflexión,
sentido del yo, lo que yo quiero, cómo impactan los demás en mí, cómo impacto yo en los demás y el desarrollo de la identidad emocional. Este desarrollo de la identidad emocional es el que más le cuesta trabajo a los papás, ¿no? Porque aquí en esta etapa empiezan a ser rebeldes. Y lo digo entre comillas porque yo veo más bien esa cuestión de que el niño al empezar cuando están más pequeñitos, mamá, papá son como, wow, lo máximo, ¿no? Es mi mamá, híjole, la perfecta, ay, es que la comida y ella me lleva y me trae, papá, mi superhéroe, yo quiero ser como él cuando crezca. Pero en esta etapa, al tener una mayor madurez cerebral, empiezan a voltear y ver que mamá y papá no son perfectos, que a lo mejor también luego me dicen mentiras, que no todo lo que me han dicho durante toda mi vida era cierto o era así como ellos lo veían, porque al estar ya en secundaria empiezan a ver, justo como ya hay más autorreflexión, hay más sentido del yo, empiezo a comparar familias. Entonces ya me doy cuenta que a fulano de tal le dan permiso de más cosas que a mí, que a sultano no le dan ningún permiso y a mí sí me dan permiso, que la familia de esta persona se llevan de una manera y mi familia nos llevamos de otra. Entonces empieza a ver esa diferenciación de análisis, de ver cómo funcionan los demás sistemas familiares. Y ahí viene la parte de, ¿me siento cómodo con mi sistema familiar o no me siento tan cómodo con mi sistema familiar? Empiezan a tener conciencia también de cómo los demás impactan en ellos, que mamá si me grita yo me siento mal. Y aparte, como empiezan a ese camino de la adultez, de la independencia, a reforzarse como seres independientes e individuales, pues ya le quiero contestar a mi mamá. Porque cuando yo estaba chiquita me gritoneaba, pero yo no decía nada. Pero ahora ya creo que tengo los argumentos suficientes para contestar, ¿no? Como, pero si tú me trajiste aquí, yo ni quería venir y quieres que esté contenta. Y pum, empieza a haber un choque con mamá y entonces mamá se vuelve loca y dice, ¿cómo es posible que mi hijo me conteste? Y empieza a haber ese confrontamiento, entonces a esta edad van a llegar muchos pacientes con uno, porque es una edad en la que dicen es que son rebeldes, es que empieza a ponerse más contestón, es que ya no quiere hacer las mismas cosas que hacía, es que ya no le gusta lo mismo. Y es lógico porque se están reafirmando como seres independientes. Para poder reafirmarse una persona como un ser independiente, pues necesita probar opciones, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta, cómo me siento con esta situación, me siento bien, no me siento bien? Y en esa parte del desarrollo de su identidad emocional empieza a haber muchas confrontaciones con la sociedad, ¿no? Lo cual de repente lo platico con algunos papás y les digo, qué bueno, ¿no? Que tu hijo te conteste y es como, no, no, no es bueno. Y yo, pero, ¿qué pasaría si tu hijo siempre te dice que sí a todo? Nunca reniega de nada, hace todo lo que tú le digas. Siéntate ahí, se sienta, párate de ahí, se para, vete para allá, se va. ¿Qué pasaría? Pues qué cómodo, qué bueno. Ajá, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Que tu hijo o tu hija tenga una pareja que lo manipule y que quiera que haga cosas que lo pueden lastimar, pero pues lo acostumbraste a que diga que sí a todo, ¿no? Entonces está bien. Y es como, no, ok, ¿qué va a pasar si en tu trabajo lo están explotando y le hacen que se quede 5 horas extras, pero no se las van a pagar? ¿Está bien? No, pues que se defienda. Entonces, ¿con quién es la primer persona con la que se va a defender? Contigo. Eres su primer figura de autoridad, eres la primer figura a la que puede retar. A mamá, papá, somos las primeras figuras que se pueden retar en nuestra vida. Entonces, sé que es difícil para los papás, para las mamás. Yo también soy mamá, digo, mis hijos también ya están grandes, ¿no? Tengo de 17, 16 y 3 en casa, entonces yo sé que de repente no es tan fácil que empiecen a cuestionarte, pero es parte del desarrollo, ¿no? Entonces el trabajar todo esto con los papás, si se dan cuenta, en cada etapa vamos a tener un reto distinto a trabajar con los adolescentes y con los papás también, ¿no? Porque al ser etapas diferentes de desarrollo, pues van más enfocadas perdón, van más enfocadas hacia algo en específico, en este caso, hacia la independencia. Entonces tenemos que ayudar a que ese desarrollo de la identidad personal se dé de una mejor manera. Y no, traigo la garganta súper irritada. Entonces, bueno, en cuanto eso fue desarrollo emocional. Ahora vamos a ver el desarrollo cognitivo.
Según Piaget y enfoques actuales integrados a la neuropsicología, estas son las etapas que vimos, pero aquí va a la parte cognitiva, ¿no? Entonces, de los 0 a los 2 años va la inteligencia sensoriomotriz, permanencia del objeto, pensamientos ligados a la acción. Empiezan ellos a descubrir que cada acción tiene una reacción. Es la etapa en la que los niños todo empiezan a aventar, ¿no? Y tiran algo y ven que alguien y lo recoge y les da risa. Y otra vez empiezan a probar cómo funciona el mundo, empiezan a tener un contacto con los objetos, si permanecen o no permanecen. De los 2 a los 6 años, el pensamiento es más egocéntrico. Todo es la etapa del yo y es la etapa del por qué, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Y quieren entender por qué funciona el mundo de la manera en que funciona, pero son muy egocéntricos, entonces es la etapa de esto es mío, no lo quiero prestar, mi mamá, mi papá, mi pelota, mi juguete, todo es de ellos. Empieza la simbolización, que es lo que les explicaba del juego, la dificultad para entender el punto de vista ajeno, ¿no? Entiendo que la niña quiere mi pelota, pero no me importa. No alcanzo a entender que se está sintiendo mal por completo. Aquí ya empieza a haber un poco más de conciencia de que nuestras acciones y palabras impactan en el otro, pero todavía no se da por completo esa empatía. Claro, no quiere decir que los niños no puedan llegar a ser empáticos a esta edad, porque sí, ¿de qué dependerá también? Del sistema familiar. Somos seres biopsicosociales, es decir, todo lo que ocurre a nivel biológico es importante, el desarrollo de nuestro cerebro, que ahorita lo vamos a ver, esas cuestiones, pero también todo lo que ocurre en mi mente, en mi desarrollo cognitivo y emocional, ¿no? El apego, toda esta parte, pero lo que pasa a nivel social también es importante. Un niño que es hijo único, que no ha ido a guardería, que lo cuidan los abuelos, por ejemplo, y que todos los adultos que están a su alrededor viven en función del niño, lo que quiere, lo que necesita, sus juguetes, sus cosas. Cuando entra a preescolar, ¿qué va a pasar? Pues no sabe compartir, no sabe interactuar con otros niños, entonces va a haber dificultades ahí porque está acostumbrado a que todo es de él. De por sí es la etapa del egocentrismo y no ha tenido la necesidad de una confrontación, de un prestar algo, pues va a ser una transición quizá complicada. Pero en cambio, un niño que tiene 5 hermanos, es el más pequeño, y que ha ido creciendo y después tuvo 2 hermanos más, entonces probablemente cuando llegue a los 6 años, pues vas a ver que se comparten, que a veces se prestan las cosas, que puede negociar para tener algo que quiere, porque su vida social le ha permitido desarrollar esas habilidades. Entonces, por eso cuando nosotros vayamos a trabajar cualquier caso, es importante que analicemos el contexto, primeramente, para de ahí poder partir y ver qué habilidades fue más fácil que desarrollara y qué habilidades tal vez costó un poquito más de trabajo. De los 6 a los 11 años, el pensamiento lógico concreto, la clasificación, la conservación y la inferencia básica. Aquí lo que decíamos, ¿no? De las operaciones concretas, de ese proceso que empieza a ser más lógico, ya más analítico, empiezo a clasificar y al empezar a clasificar, esta parte a nivel cognitiva también influye en la parte emocional porque empiezo a hacer afinidades, ¿no? Los niños que me caen bien, los que no me caen bien, ¿no? Quienes están más afines a mí y quienes no son tan afines a mí. Y en cuestiones de la parte del desarrollo, pues empieza ya a desarrollarse la escritura, el lenguaje ya es mucho más amplio, empieza a ser mucho más concreto, ya para los 11 años pues ya tenemos o se debe tener un vocabulario más amplio, buena pronunciación, ya se debe tener concreta por completo la escritura, las operaciones básicas, entonces empieza toda esa parte del desarrollo. De 12 años en adelante, pues el pensamiento es más abstracto, ya se pueden generar hipótesis, ya puedo saber que si hago A puede pasar B, que si hago esto diferente puede pasar esto, que si muevo una variable puede cambiar el resultado final. Entonces,
Estas etapas son importantes porque incluso para las técnicas específicas que nosotros utilicemos con ellos, tenemos que analizar para su nivel de desarrollo mental, cognitivo y emocional, si me va a funcionar esto que yo quiero trabajar con él, o tal vez no, porque quizá no tiene todavía la capacidad a nivel cerebral de ese análisis profundo que yo estoy queriendo hacer con él, ¿no? Entonces, a los 12 años en adelante, las hipótesis, razonamiento moral y la metacognición ya están más desarrollados. Entonces, aquí ya es mucho más fácil trabajar con algunas terapias, con algunas técnicas, por ejemplo, de terapia cognitivo-conductual, porque hay un mayor entendimiento, ¿no? Que sean más concretas. No quiere decir que no se pueda trabajar con niños más pequeños, porque sí se puede, pero hay que ir haciendo adaptaciones. Entonces, por eso es importante ver estas etapas de desarrollo para saber cómo voy a adaptar mi manera de trabajar dependiendo de la edad del niño con el que yo esté trabajando. En cuanto a la implicación clínica, ¿no? La madurez emocional y cognitiva no avanza de forma homogénea. Eso es importante saberlo, ¿no? No es como que, todos los niños tienen que hacer esto, todos los niños lo hacen. La realidad es que no, porque tiene que ver, como les decía, con los traumas, la negligencia o la falta de estimulación. Estas situaciones pueden retrasar o distorsionar el desarrollo, ¿no? Si un niño pequeño que tiene, no sé, 6 años, ha vivido una situación traumática muy intensa, probablemente haya un retraso significativo en su desarrollo, no nada más emocional, sino también cognitivo, ¿no? Dependerá, a veces saben que se desarrollan trastornos, ¿no? Puede ser a lo mejor un mutismo selectivo, desarrollado por una cuestión de trauma, en donde el niño aparentemente dices, pero es que tiene la capacidad de hablar porque no está hablando, ¿no? Si su desarrollo tendría que ir en este orden, pues sí, pero si hay una situación externa que afecta, puede llegar a generar, ¿no? Esas alteraciones. Por eso nosotros no podemos nada más ver el desarrollo eh, y a lo mejor, ¿no? Saber, es que no desarrolló el lenguaje y ya tiene 3 años. Entonces tiene, no sé, tiene TEA, ¿no? Porque además no hace juego simbólico. Entonces ya, es un niño que tiene autismo, ¿ok? Pero si analizamos y a lo mejor no hubo la estimulación adecuada, entonces no alcanzó a desarrollar esa parte porque había negligencia en el cuidado y nunca tuvo juguetes, pues entonces podrás entender que tal vez no tiene TEA, que a lo mejor si hay una estimulación adecuada, tanto de su lenguaje como del juego, la interacción, puede alcanzar ese desarrollo sin ningún problema, solo que iba retrasado porque su entorno no le propiciaba las herramientas necesarias para poder desarrollar todo eso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre se los digo, cada que vamos a tener a alguien tenemos que hacer trajes a la medida. No podemos trabajar con todas las personas por igual. Puedo tener 5 niños que tienen 6 años, que están en la misma escuela, pero cada niño tiene una historia de vida diferente, cada niño tiene necesidades diferentes. Entonces, siempre tenemos que hacer un análisis completo para saber cómo voy a trabajar con ellos. Ok, ahora vamos a hablar de las bases neurobiológicas, que esto también es importante que nosotros lo conozcamos para poder entender por qué se va dando el desarrollo, ¿no? Vamos a hablar del cerebro emocional y, digámoslo así, el cerebro cognitivo, ¿no? Primero está el sistema límbico que entra ahí en juego la amígdala, que es como una pequeña lunetita que tenemos en el cerebro, y el hipocampo. Estos se activan intensamente en la infancia. Está relacionado con la reactividad emocional y la memoria emocional. Un niño no nace con el cerebro completamente desarrollado. El cerebro se va desarrollando conforme nosotros vamos creciendo. Aproximadamente el cerebro humano se termina de desarrollar a los 25 años, ¿no? Entonces, imagínense todos los procesos que va viviendo el cerebro. En la adolescencia hay cambios específicos, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito. Pero esta parte del sistema de la amígdala y el hipocampo son los sistemas que se activan de cierta manera cuando el niño se siente en peligro, cuando está muy tenso, cuando está
como preocupado por algo, y durante la infancia suelen activarse un poco más que cuando ya somos adultos. Por eso se habla de la autorregulación emocional. Un niño pequeño se le cae la pelota y ¡pum! Se activa su amígdala y entonces por eso se enojó, ¿no? Porque su pelota se fue y entonces se activa y él reacciona, ¿no? Entonces vamos desarrollándonos a lo largo de la vida donde la amígdala empieza ya a conectarse con otros sistemas que la autorregulan. Al principio se activa la amígdala solita y no hay quien le diga, relájate, cálmate poquito, mira, respira. Todavía no está desarrollada esa parte que va a dar la contención. Hasta cuando se calma la amígdala, hasta que la necesidad básica está cubierta, ¿no? Es decir, hay un niño pequeño, recién nacido, el niño tiene mucha hambre, le duele el estómago, su amígdala se activa y dice, llórale. Llora porque si no, no nos van a dar nada. Entonces llora, 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 hasta que está saciado, ya no tiene hambre, entonces la amígdala se apaga porque lo que él aprendió ya no está presente, ¿no? Ya no hay dolor de estómago, ya estamos satisfechos, ya podemos apagarnos. Cuando nosotros vamos creciendo, aprendemos y entendemos que, ok, sí es cierto, tengo mucha hambre, esta necesidad básica no está siendo cubierta, pero no me puedo poner a llorar porque tengo que terminar, no sé, la jornada de trabajo, ¿no? Y una vez que termine, voy a ir y voy a comer y mi amígdala no quiere decir que no se active porque hay algo que está incomodando otras partes del cerebro, pero entiendo que tengo la capacidad de tolerar el malestar y esperarme hasta que pueda suplirlo, ¿no? Lo mismo pasa con las emociones. Cuando a un adulto no nos ha dado ganas de llorar por alguna situación, pero respiras, te calmas un momento y dices al rato lloro, ¿no? Un niño no tiene esa capacidad de retrasar el llanto y decir más tarde en la noche que mi mamá se duerma voy a llorar. No, cuando están pequeñitos. Conforme vamos creciendo, se va desarrollando esa parte, ¿no? Ahora, en cuanto a la corteza prefrontal, esta parte es la última del cerebro que se termina de formar, es decir, es la que más tiempo se tarda en desarrollarse y es la encargada de funciones ejecutivas, de autorregulación y la inhibición de impulsos. Como es la que tiene, la corteza prefrontal es la que tiene más desarrollo a lo largo de nuestra vida y va por etapas, por eso la autorregulación emocional de los niños va siendo diferente dependiendo de la etapa de vida en la que estés. En la infancia suele ser inmadura, lo que explica conductas impulsivas. Básicamente la corteza prefrontal es la que se encarga de decirte, a ver, si haces esto, va a pasar esto otro. Mejor ten cuidado. Cuando no está completamente desarrollada, como en el caso a lo mejor de la adolescencia, pues todo se les hace fácil, ¿no? No sé, si me salgo de leer clases, nadie se va a dar cuenta. Cuando uno de adulto dice, ¿cómo nadie se va a dar cuenta? Hay una lista. En esa lista, cuando pasan, o sea, no te van a ver y si tú te sales de la escuela, te pueden rastrear. O sea, empieza uno de adulto a analizar. Yo pongo este ejemplo siempre. Es como cuando va un niño pequeñito que se sube. Cuando es un niño pequeñito que se sube a la orillita del sillón y entonces uno dice, se va a caer. Se va a caer y ahí donde está se va a dar en el filito del sillón y se va a pegar en la cabeza y se va a voltear y entonces lo voy a tener que llevar al hospital y luego qué tal que le pasa algo. Y uno ya se hizo toda una historia. Y el niño está feliz ahí y tú le dices, bájate de ahí porque te vas a caer y el niño te voltea a ver y no entiende cuáles son todas las consecuencias de esa acción. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal no está desarrollada. No quiere decir que no me quiera hacer caso, que se haga el loco, que no, es que su cerebro todavía no le da toda esa información que yo de adulto ya puedo tener. Conforme vamos creciendo, pues como que te da un poquito más, ¿no? De visión. O sea, yo sé que si le pego a mi compañero cuando estoy en la primaria, pues la maestra me va a regañar, ¿no? O sea, sí lo entiendo, pero no alcanzo a entender que si le doy un mal golpe y se cae y se pega en la cabeza, lo van a llevar al hospital y que le puede pasar algo más grave. Esa parte de la historia no. Solo sé acción, reacción inmediata.
Entonces, esta corteza prefrontal, pues ya nos va dando mucha más información a lo largo de nuestra vida. Por eso la manera de explicar a cada niño, dependiendo de su etapa de desarrollo, es importante, porque cuando son más pequeños lo tengo que hacer de una manera más sencilla, que sea acción-reacción directa, porque si yo le explico todo el trasfondo, tal vez no sea capaz todavía de comprenderlo. Claro, mientras más comunicación haya, es decir, un adolescente, por ejemplo, no quiere decir que si yo le explico todas las situaciones, pues no las puede entender. Sí las puede entender, pero de manera individual, él independiente, no las puede ver. Entonces ahí es donde entramos nosotros a darle esas herramientas para que cree nuevos canales neuronales en su cerebro que le den más información de la que él ya tiene, ¿no? Entonces, en cuestión de la conexión emocional y cognitiva, aquí vamos a ver, la amígdala reacciona ante estímulos amenazantes. Genera respuestas emocionales intensas. La corteza prefrontal des- dersola- la corteza prefrontal dorsolateral modula esas respuestas, evaluando la realidad. Esto se da ya a cabalidad y muy bien nosotros adultos, ¿no? Es decir, pasa algo que genera una emoción intensa. No sé, vas caminando por la calle y de repente escuchas un grito muy fuerte de alguien y te asustas, tu corteza, tu amígdala se activa y dice, aguas, hay peligro, ¿no? No sabes si es fuego, si alguien está robando, si hay un terremoto, no sabes qué está pasando, entonces se activa y te pone muy alerta. Pero la corteza prefrontal empieza a analizar la situación y entonces voltea y ve que no. Una señora se tropezó allí y se cayó, por eso gritó. Entonces modula tu respuesta, le dice a la amígdala, cálmate, no pasa nada, la señora se cayó, tú estás bien, ¿no? Pero en cambio, cuando somos más pequeñitos, a lo mejor hay un niño, y no sé, en el kinder, ¿no? De repente un niño grita, ¡ah, ayuda! Y entonces todos se empiezan a alterar, ¿qué pasó? Y hay un gritadero, de todos los niños por todos lados gritando, ¡ah, algo pasó! Todavía no alcanzan a pararse, a analizar toda la situación, visualizar cuál es el peligro, qué pasó para autorregularme, sino que las emociones son mucho más intensas. Entonces, por eso se conecta la parte emocional con la parte cognitiva en el cerebro. Y estas dos partes, la amígdala y la corteza prefrontal, son las que juegan un papel importante en que se pueda dar este enlace, ¿no? En los niños con trauma tienen hiperactivación de la amígdala o hipoactivación prefrontal, más impulsividad, ansiedad y dificultad para razonar cuando están alterados. La amígdala, que les decía que es como una pequeña alarma que tiene nuestro cerebro, que es la que se encarga incluso de dar la orden de generar cortisol a nuestro cerebro. ¿Qué pasa cuando hay mucho cortisol, no? Hay toda una reacción que no nada más se da de forma biológica, sino se va repercutiendo en la parte emocional y la parte física. Se activa la amígdala, da órdenes o señales de que hay un peligro y entonces el cuerpo está diseñado para la supervivencia, para mantenernos vivos. Se activa, empieza a generar cortisol y el cortisol, ¿qué hace? Nos mantiene alertas. ¿Cómo? Agudiza nuestros sentidos, hace que escuchemos más, que veamos más. Se les ha pasado que vemos una película de terror y luego empezamos a ver todos los ruidos del mundo, ¿no? Es que si ya se movió allá, que si esto, cosas que en un momento muy activo de tu día a día ni siquiera escucharías, en ese momento que tienes mucho miedo, se agudizan los sentidos, empiezo a percibir todo muchísimo más. ¿Qué pasa? Va a bombear sangre de manera más intensa, además a nuestras extremidades. ¿Para qué? Para prepararnos por si necesitamos salir corriendo, por si necesito dar un golpe, porque si necesito protegerme de algo porque hay un peligro, ¿no? Entonces empieza a bombear sangre. Al bombear más sangre, ¿qué hace? Pues el corazón trabaja más. Por eso hay palpitaciones. Cuando me siento ansioso, empieza el corazón, ¿no? Siento. Obviamente, al bombear sangre de manera distinta, que puede haber alteraciones en la presión arterial, porque hay una distribución distinta de la sangre de lo que tenía hace un momento. Entonces empieza a subir la presión arterial.
Cuando se da de manera esto es un evento aislado, ¿no? Se da y todo, pero cuando se da de manera repetida, de manera muy constante, para empezar, la amígdala ya se queda más hiperactiva, es decir, ante menores estímulos reacciona más, reacciona como si hubiera un peligro inminente, un peligro real. Pasa mucho con personas ansiosas, se activa tanto que es como muy común. Y por ahí pueden darse somatizaciones también, porque al estar tan alterado el cuerpo en modo protección, algo que hace yo, no sé por qué, el cerebro dice, ¿sabes qué? Estamos gastando demasiada energía, entonces hay que reducir energía en cosas que ahorita no necesitamos. No sé, el cerebro piensa y dice, el sistema digestivo. El sistema digestivo ahorita no lo venimos necesitando, desactívalo, no va a pasar nada. Entonces, por eso los pacientes que tienen ansiedad, que tienen traumas, que tienen cuestiones así, pues dolores de estómago, gastritis, colitis, esto, lo otro, porque el cerebro dice, ah, apágalo, no nos sirve ahorita, no importa. Y otro sistema que también apaga es el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene demasiada ansiedad y todo, pues es más propenso a enfermarse, que si gripa, tos, que si el dolorcito, que esto, el otro, porque pues el sistema inmunológico se apaga. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un niño pequeñito que ha vivido muchas situaciones repetidas, ¿no? Pues se vuelve mucho más ansioso, se vuelve más enfermizo, y empieza a haber toda una serie de alteraciones, ¿no? Entonces, se dan cuenta, todo esto es importante porque lo que pasa en el cerebro influye a nivel físico y a nivel emocional. Y cuando nosotros tenemos más ese entendimiento, podemos trabajar de una mejor manera con ellos y sobre todo explicárselos, porque de repente es como para los papás, ¿no? Es como, pues es que sí, o sea, anda todo el tiempo de malas y luego le da por llorar y luego se queja que le duele el estómago. O sea, pues no. Pues sí, o sea, tiene una conexión, realmente hay un porqué terminamos enfermándonos físicamente de ciertas cuestiones. ¿Qué pasa? Imagínense, tanta activación, ansiedad constante y todo, pues la persona termina volviéndose hipertensa, ¿no? Incluso pudiese a la larga poder llegar a tener afecciones cardíacas, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar todo esto para tener una mejor contención, ¿no? Y también hay algunos estudios que hablan de la epigenética, se llama, ¿no? Y dice que cuando una persona está sometida en repetidas ocasiones a situaciones traumáticas como estas, incluso su genética se puede llegar a modificar. Entonces, es difícil a veces trabajar porque dice uno, bueno, pero ¿por qué? O sea, yo estoy trabajando con esto, con el otro, con aquello y tal vez no veo que haya tanto avance, no mejora tanto el paciente, bueno, porque también hay otras cuestiones, sobre todo hacia el ámbito emocional, que trabajar para poder sanar. Imagínense qué tan impactante puede ser que necesitas sanar hasta de tu genética para poder estar bien, ¿no? Entonces, por eso a veces son procesos que si tenemos el sistema de apoyo adecuado va a ser mucho más fácil, pero una realidad es que no siempre vamos a tener el sistema de apoyo. Y ahí nos va a tocar mucho trabajar de manera directa con el paciente, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo poco a poco las técnicas y las estrategias. Pero aquí vamos con esta parte de la cuestión cerebral, ¿va? ¿Cuál es la aplicación clínica? Pues el niño que no puede calmarse tras una frustración no está siendo caprichoso. Su sistema límbico puede estar hiperactivado y su lóbulo frontal no logra modularlo todavía, ¿no? Entonces sí, porque de repente para los papás es como, ay, es que, ay, es bien berrinchudo. No, es que no sabe todavía cómo regularse, ¿no? O sea, su lóbulo frontal no alcanza a decir, apagar el sistema límbico, entonces se da todo ese proceso que sin darse cuenta muchas veces los papás con sus acciones, lejos de brindar esa calma que necesita, hiperactivan todavía más el sistema límbico y alteran más la amígdala, entonces es mucho más complejo el poder regularse, ¿no? Cuando nosotros se lo explicamos y les damos las estrategias, sobre todo para poder ayudar al lóbulo frontal a que relaje toda la situación, pues es mucho más sencillo para ellos, ¿no? Es parte de este proceso que vamos a tener nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver señales de alerta tempranas en el desarrollo emocional y cognitivo. ¿Señales de qué? De que necesitamos trabajar más a profundidad
de que hay una cuestión de alerta que ponerle atención, ¿no? En cuanto a la cuestión emocional, si hay un apego, perdón, evitativo o desorganizado, ¿no? Si el niño no quiere acercarse a los papás, si el niño rechaza muchísimo, ¿no? O está como muy desorganizado, a veces sí quiere, a veces no. eh, que llora demasiado, que es muy intenso con ciertas cuestiones, pues ahí es una señal de que hay que trabajar en esa área. Si hay irritabilidad excesiva o llanto sin causa clara. Si hay irritabilidad excesiva o esta parte del llanto, puede ser que ya en algún momento haya tenido como mucha hiperactividad por causas concretas en su amígdala y que después quedó hiperactiva. Entonces ya ante cualquier estímulo, por más pequeño que sea, ya está reaccionando, ¿no? Entonces cuando es demasiado, pues también es foco de atención para trabajar. Si hay evitación social persistente, si hay reacciones emocionales desproporcionadas, pueden ser explosivas o apagadas. ¿A qué se refiere esto? Cuando estamos hablando de algo desproporcionado, obviamente todos reaccionamos de manera distinta, no todos somos iguales, pero si hay una cuestión desproporcionada, es decir, a lo mejor mm, el niño tenía jugando su pelota y la pelota rodó, ¿no? Y se tira al piso porque la pelota rodó y se va a ensuciar su pelota y empieza a gritar y entonces por más que le limpie la pelota y se la den, el niño no se calma y está llorando y gritando demasiado, ahí podríamos decir, a ver, es una cuestión desproporcionada, ¿no? Porque no pasó a mayores, no la perdió, no se le ponchó, nadie se la llevó, sino que la reacción que está teniendo no va acorde a la situación. Esto puede ser para la parte exagerada o para el no sentir. Es decir, de repente llega otro niño, le quita su dulce, lo empuja, lo tira y el niño se queda así y no reacciona, ¿no? Es como se queda así y ya se levanta y se va. No hay una reacción que por lo menos tendría que haber el susto o el decir, ay, te está llevando mi juguete o esa reacción normal o esperada, ¿no? Entonces, tanto para cuando hay demasiada reacción como cuando no hay nada de reacción, es señal de que algo puede no estar funcionando de la mejor manera, ¿no? Y cuando hay ausencia de juego simbólico o afectivo, también es importante poner atención para ver si no se está desarrollando esta parte o si simple y sencillamente no tenía como los recursos adecuados. En cuanto a la parte cognitiva, dificultades para seguir instrucciones simples. Obviamente va de acuerdo a la edad, ¿no? Pero cuando estamos hablando de niños pequeños como tráeme la pelota, lleva esta cuchara a la mesa, que son cuestiones como muy simples dependiendo de la edad. Entonces ahí es importante porque a nivel cognitivo puede llegar a haber una alteración, ¿no? Ya si son niños más grandes, pues el seguir indicaciones un poco más elaboradas, pero acorde a su edad cronológica. Poca tolerancia a la frustración cognitiva en esa cuestión de no saber perder, no saber esperar, no tener nada de paciencia, reaccionar demasiado, pues ahí. Bajo nivel de atención sostenida, ¿no? Que de repente se distraen de manera sumamente fácil. Digo, de nuevo, vamos de acorde a cada edad, ¿no? Pero un niño a lo mejor en la primaria que no sabe si seguir indicaciones sencillas que todos sus compañeros a esa edad ya pueden, ¿no? Respecto al libro o algo así, o que de repente se distrae, ya voló la mosca y ya se quiere salir del salón y la maestra le está hablando y le da una indicación y ya se le olvidó. Bueno, ahí hay que poner atención porque puede ser un indicador, ¿no? Problemas de memoria de trabajo, esta parte, ¿no? Que a lo mejor sí alcanza a comprender las indicaciones que se le dan, pero se le dieron 3 indicaciones y entonces hizo la primera y las otras ya se le olvidaron. Ya no supo qué más tenía que hacer, ahí es un indicador. Y pensamiento rígido, o literal excesivo, ¿no? Es decir, que no entiendan como una broma, que la ironía no sea lo suyo, ¿no? Que a lo mejor se dice, no, pues 2 te voy a comprar, ¿no? Típica frase de mamás. Si me compras una paleta, 2 te voy a comprar ahorita. Ándale, pásame mi bolsa. Es una ironía, ¿no? Y el niño como que entiende decir, ah, me va a comprar 2, voy por su bolsa para que me compre las 2, ¿no? Entonces, cuando no
hay ese entendimiento de una broma, de la ironía, del sarcasmo, entonces es una señal de que alguna alteración puede haber a nivel cognitivo. Entonces ahí, pues sí se requiere, ¿no? Como una evaluación o una valoración más completa. Estas señales, pues deben considerarse en conjunto con lo que les decía, el contexto, el ambiente, la historia de vida, el nivel educativo. No basta solo con un síntoma para hacer una intervención o una inferencia clínica, ¿no? Por lo que les decía, puede ser que a lo mejor un niño que dices: "Híjole, es que no sabes seguir indicaciones", tiene hace no mucho me llevaban a una a una pequeña porque no sabía leer ni escribir, y ya tenía 10 años, ¿no? Entonces me decía: "Es que la maestra está bien preocupada porque me dice que ya tendría que leer y escribir", y yo: "Pues sí, o sea, es lógico", pero a la hora de hacer la entrevista, pues resulta que toda pandemia y pospandemia pues la niña no recibió clases, ¿no? Porque, pues, mamá no. Entonces decía: "¿Para qué va a recibir las clases en línea? Ni va a hacer nada". Entonces, no recibió clases, básicamente la sacó de escuela, regresan ya pospandemia y dice la mamá: "¿Para qué? Ahorita no van a aprender mucho, ya luego la meto". Entonces, pues, realmente la niña básicamente era su primer año en la primaria y dices: "Pues es lógico", o sea, no hubo esa parte, porque decía: "Es que no sé, dice la maestra que a lo mejor tiene algún retraso o algo así", pues no, o sea, era simple y sencillamente falta de estimulación, pero, pues, uno lo ve lógico, pero es esa cuestión que sí necesitamos ahí como que rascarle la historia, porque obviamente no fue como lo que la mamá llegó con su argumentación de: "Es que no ha ido a la escuela", porque si no, ¿cómo es que no entiende? O sea, la maestra le echa ganas y ya le dejó más cuadernillos, pero, pues, es que ya le cuesta trabajo y no le entiende la maestra y no le tiene paciencia y entonces ya después de indagar es como, pues, hay mucha lógica en este proceso, ¿no? Pero sí, por eso es importante que vayamos analizando todo. Ok, vamos a hablar de la entrevista clínica con enfoque integrador, ¿no? Tanto los niños, los papás y el entorno. ¿Cuál va a ser el objetivo, ¿no? El comprender el contexto emocional y cognitivo del niño desde una perspectiva multidimensional. ¿Qué es lo que tenemos que incluir? La historia de desarrollo, la maduración, el lenguaje, su modo de juego. Vamos a ver los factores emocionales, los vínculos, los apegos, la autorregulación, que tiene que ver con todo lo que acabamos de ver, la dinámica familiar y escolar y la cuestión narrativa del niño. Todos esos aspectos son importantes que nosotros los vayamos analizando, ¿no? ¿Cómo los vamos a analizar? Bueno, pues en una entrevista con padres y cuidadores, en la observación y entrevista con el niño y en la recopilación de datos con el entorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, la entrevista inicial se recomienda que sea únicamente con los padres, sin el niño, sin el menor, sin el adolescente. Si no son los padres tal cual, pueden ser los cuidadores, la persona que esté cercana, la persona que lo está refiriendo, que lo quiere llevar, bueno, con ellos va a ser la entrevista. De repente se les hace bien complicado de entender esto, ¿no? Porque yo que trabajo con niños y adolescentes, de repente, pues sí, la primera sesión es únicamente, y es como, ¿por qué? Si yo no soy quien tiene el problema, ¿no? Es la primera reacción de, ajá, pero la atención es para mi hijo, ¿por qué no va a ir? Entonces ahí viene la explicación que necesitamos recabar información. Y esa información muchas veces puede llegar a ser sensible para el niño o para el adolescente. También les hago yo mucho hincapié a los papás, miren, básicamente ustedes van a venir a quejarse de todas las situaciones que están viviendo relacionadas a su hijo. ¿Usted cree que es grato escuchar a una persona que está diciendo todo lo malo que haces, todo lo que no está funcionando? Les digo, realmente no es grato y no vamos a ayudar a su hijo si nosotros hablamos sobre el problema, ¿no? O hablamos como si él fuera el problema. Entonces, esta entrevista inicial me va a servir a mí para recabar información. Yo les digo siempre, es como que nos dan las piezas de un rompecabezas que nosotros tenemos que ir armando. Las primeras piezas nos los van a proporcionar los papás, ¿no? Y ojo aquí, y es importante que lo sepan, que a veces nos van a mentir. Eso es una realidad. Y nos van a mentir, ¿por qué? Porque hay cosas que tal vez ellos saben que no están bien, y no quieren reconocerlas frente a nosotros, ¿no? Va a haber cosas que tal vez les dé pena,
cosas que esto. Entonces, ahí es importante que nosotros generemos un ambiente en donde esos papás no se sientan juzgados, que se sientan que tienen un espacio seguro para hablar, ¿no? Donde nosotros no vamos a estar ahí enjuiciando si lo que hicieron está bien o está mal. Yo les digo a ellos, ¿no? Siempre es algo que les digo, es yo no estoy aquí para juzgarte nada de lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, lo que hayas pensado, porque creo, y es algo que realmente creo, que cada quien hace las cosas pensando que es lo mejor en su momento. Todas las decisiones que los seres humanos tomamos es pensando que es lo mejor, ¿no? Pasa el tiempo y a veces uno dice: "Chin, creo que no era por ahí, como que sí la regué. No, esto no fue lo mejor". Pero en el momento uno hace las cosas pensando que es lo mejor. Ser mamá, ser papá, cuidar, educar o criar a un niño o a un adolescente no es una tarea fácil, ¿no? Cuando nace una mamá o un papá, cuando nace un bebé, nace una mamá y nace un papá, o nace un abuelo, nace un tío, nacen cuidadores a su alrededor, que van aprendiendo sobre la marcha cómo se desarrolla el niño. Ya más o menos voy entendiendo que el bebé funciona así y ya creció más, entonces me tengo que adaptar y luego ya creció más. Y es un estira y afloja entre te voy alcanzando y ya me estoy adecuando a cómo eres ahorita y luego ya cambiaste otra vez, ¿no? Entonces, es un proceso. Ahí eso, mientras nosotros lo hablemos de manera más tranquila con los papás, va a ser más fácil que ellos nos puedan dar información lo más verídica posible, ¿no? Información de que, pues sobre esto que les decía aquí, ¿no? La historia del desarrollo, cómo fue, también ver si el niño fue deseado, si no fue deseado, cómo fue el desarrollo, qué pasó cuando el niño estaba pequeñito, cómo fue creciendo, o sea, hay toda una serie de información que es importante que nosotros recopilemos, ¿no? Hace poquito, la semana pasada di un taller, sobre lo que me hubiera gustado saber antes de dar mi primera terapia, y justamente les hacía mención sobre esto, ¿no? De la entrevista. Yo les decía, es que a veces cuando, vamos iniciando, queremos obtener como toda la información de un jalón, ¿no? Como, y tengo que llenar esto y el formato y que vaya y el dato y ta, 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 ta. O sea, hay que saber que tampoco nos ponemos a presionar tanto, que claro que necesitamos recopilar información, pero que no pasa nada si un datito por ahí se te va, porque al final del día todavía vas a tener comunicación con esa familia, todavía te van a es ir dando más información. Y pues a veces también te van a mentir, entonces después te vas a dar cuenta que eso que te dijeron no era cierto y no pasa nada, ¿no? Pero es un proceso. Sin embargo, sé que a veces da como más tranquilidad, ¿verdad? El saber, bueno, qué información tengo que llenar. Entonces, por ahí, para quienes adquieren su paquetito, por ahí les voy a agregar un archivito con una como entrevista, ¿no? Inicial para que sepan más o menos cuáles son las áreas que hay que cubrir. No, digo, no les pongo ahorita que analicemos todo porque la verdad perderíamos mucho tiempo y creo que tampoco, ¿no? Entonces, por ahí van a tener ese formatito y creo que es importante. Después de que ya tenemos la entrevista con los cuidadores, con los papás, vamos a trabajar en la entrevista con el niño, que yo siempre recomiendo que estén los papás y el niño en ese, por lo menos 10, 15 minutos de la sesión, que esté los niños, el niño y los papás, para que en esta parte y siempre se los recuerdo en todos los talleres. Aquí vamos a hablar de la confidencialidad y de cómo va a ser nuestro proceso de atención. Esta parte no nos las podemos saltar jamás. Le explico al niño, me presento, platico con él, todo lo que quieran, pero le tengo que decir sí o sí que lo que ahí se habla es confidencial. Le tengo que explicar cómo funciona la confidencialidad, porque hacer un niño, digamos que la confidencialidad es relativa. Y si hubiese algo que necesitemos comunicar a los papás, vamos a romper, por decirlo de algún modo, esa confidencialidad. Entonces yo le tengo que explicar al niño en qué momento. Yo siempre les digo, si hubiera algo que te pone en peligro a ti, a alguien más, o algo muy necesario que lo sepan tus papás, entonces en ese momento sí se los tengo que hacer saber. Pero yo voy a platicar contigo y te voy a decir, ¿sabes qué? Este tema es de esos que sí tenemos que hablar con tus papás. Y ya nos iremos poniendo de acuerdo. Pero esto sí es importante que lo hagamos. Y aquí también es importante que estén los papás porque se les especifica que no va a ser como un ir y venir de información. O sea, porque de repente los papás, ¿y qué le dijo? ¿Y cómo esto? ¿Y qué le contó? O sea, y no se puede. O sea, entonces esa parte de una vez aquí enfrente de todos, les digo que hay una confidencialidad, que yo no puedo estar divulgando todo lo que aquí hablamos, no es como pasar el chisme,
que sí va a haber pautas de trabajo. Yo les digo, sobre todo a los adolescentes, le digo, obviamente voy a tener que tener sesiones con tus papás, pero no es para pasarles el chisme, es que tal vez haya cosas que ellos también tienen que trabajar, ¿no? Entonces, si yo tengo las sesiones con ellos, a lo mejor me tocará por ahí jalarle las orejas, ¿no? Y ya se empiezan a reír. Le digo, entonces, es esta parte que sí tenemos que ir dejando como muy claros los puntos. Aquí en estas sesiones donde aprovechamos para que nos firmen esa parte de la confidencialidad, del contrato, todo lo que quieran firmar en esta sesión es la idónea porque aquí está, recién estamos iniciando el proceso, están los papás, está el hijo, los acuerdos, todo aquí se firma. Después de eso, pues ya nos podemos quedar en la entrevista con el niño o con la niña, ¿no? Ya empezamos a recabar información más orientados desde su perspectiva, que esto tenemos que saber lo que siempre va a ser así, es una cuestión de perspectivas. Mamá tiene una perspectiva de la situación, el hijo va a tener otra, ¿no? Y que la realidad no forzosamente es como alguno de los 2 nos las está mostrando. Esto es importante saberlo también, ¿no? Porque cada quien nos va a mostrar su verdad desde su conveniencia, y ahí nos va a tocar a nosotros ir descubriendo ciertas situaciones que tal vez no eran como nos las estaban mostrando, ¿no? Entonces, es a través del proceso y del trabajo. Y sí se puede, no en todos los casos sé que se puede, pero a veces y es importante la recopilación de datos del entorno. Es decir, si el niño convive con una abuelita porque allá se queda, okey, una entrevista con la abuelita, aunque sea por teléfono. Que en la escuela, por lo menos que nos manden un informe o una entrevista, si se puede ir a hacer una observación en la escuela, qué mejor, porque esto nos va a dar más información. Todos los seres humanos, y es parte de nuestra personalidad, que justamente de ahí viene, ¿no? De personare, las máscaras que utilizamos en cada situación. Entonces, es así. No, ustedes no se comportan igual ahorita que están ahí, yo los veo muy serios, muy propios en el taller ahí, algunos tomando notas, voy a decir, a que cuando están con sus amigos. No, o que cuando están con mamá, o que cuando están en el trabajo, nos vamos comportando de manera distinta y es normal, porque así somos. Lo mismo pasa con nuestros pacientes, no todos se van a comportar de la misma manera. Entonces, si nosotros podemos observar o recopilar información de más personas, vamos a poder armar ese rompecabezas de una mejor manera, ¿no? Pero esto va pues ya dentro del proceso, ¿no? Entonces, la entrevista integradora debe ajustarse obviamente a la edad, el nivel de lenguaje, la cultura del niño. Vamos a evitar el interrogatorio directo, podemos utilizar un lenguaje figurativo, cuentos, metáforas, ¿no? Y también algo que me preguntan mucho y siempre casi en todos los talleres es esa parte de, ajá, pero ¿cómo le hago cuando no quieren como hablar, ¿no? Cuando no traen tantas ganas de hablar, sobre todo los adolescentes que a veces los llevan como que a la fuerza y es como que, ah, pues vine porque mi mamá me trajo, ¿no? Y es como que no quieren dar información. Siempre les digo, sí es cierto que tenemos que llenar una anamnesis, tenemos que recolectar información, pero más allá de eso, piensen qué es lo que quieren. Quieren conocer a ese ser humano que está enfrente de ustedes. Eso es lo que queremos. Entonces, quiero conocer a ese ser humano, no nada más desde lo que yo necesito, sino desde lo que es, desde lo que le gusta, desde lo que le hace sentido a él, no nada más a mí. Entonces, interésense genuinamente por cosas que a ellos les interesen. Si en vez de preguntarle, ¿cuánto tiempo llevas con problemas con tus papás? ¿Y cómo reacciona? Y o sea, me intereso más en qué música te gusta, ¿no? Y a lo mejor escuchamos una canción, oye, ¿cuál es tu banda favorita? ¿Qué películas te gustan? ¿Cuál es tu serie? ¿No? Y entonces empezamos a hablar de las series y a lo mejor puedo ver cuál es su personaje favorito. También me está dando mucha información, pero no está siendo tan incómodo, porque normalmente las sesiones son en base a los síntomas, ¿no? A ver, es que refieren aquí que en la escuela has tenido dificultades para relacionarte. Ajá, sí, pero ¿a quién le gusta hablar de eso? A nadie, y menos cuando es la primera vez que ves a esa persona, o sea, llegas de la nada y no ni lo conocías y le empiezas a contar todos sus problemas, es complicado, ¿no? Entonces sí, como que tratar de hacer ameno el momento, de que no se sienta juzgado, de que vea que realmente nos interesa lo que es, lo que siente, siempre va a ayudar mucho para que la otra persona se abra muchísimo más, ¿no? O sea, yo siempre les digo y normalmente, varios de mis talleres los cierro con esta frase, ¿no? Pero se me hace muy ad hoc a este momento, que es una frase de Carl Jung que me gusta mucho, y dice:
conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana, ¿no? Entonces creo que esto jamás se nos puede olvidar y ni siquiera desde la primera sesión, ¿no? Estamos conociendo a un ser humano que llegó con nosotros porque no se sentía bien, porque está triste, porque tiene problemas en la escuela, porque tiene dificultades, y lo que viene es a buscar un lugar seguro donde le enseñen qué hacer con todo lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, eso es algo que no se nos puede olvidar, ¿va? Okey. Mover sus caritas para acá. Ahí está. Entonces, bueno, el uso de pruebas proyectivas y escalas estandarizadas como observación directa es importante. El tener recursos, ¿no? Que nos ayuden a conocer un poco más a la persona, a indagar más, siempre va a ser importante. Pruebas proyectivas que básicamente exploran muchísimo más el mundo emocional a través de la proyección simbólica, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas. Y escalas estandarizadas, que son recomendadas, buscan de manera más cuantitativa la expresión de la conducta con base en estándares previos, ¿no? Ya hay una norma de cómo la mayoría de las personas que tienen depresión se comportan. Bueno, pues vamos a corroborar si esta persona se comporta de esta manera para ver si entra en ese rubro de la depresión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. Dentro de las pruebas proyectivas, hay que saber que no buscan un diagnóstico estructural, sino una comprensión mucho más profunda del mundo interno de esa persona. Hay debates, hay dilemas respecto a las pruebas proyectivas, si son buenas, si no son buenas. Eh, mm, Creo que cuando te casas directamente con ellas y crees que porque el niño dibujó a alguien, no sé, que estaba encuerado, entonces ya tiene un trastorno y entonces ya es exhibicionista y ya tiene todo esto, o porque es una niña y dibujó un niño, entonces ya es homosexual. O sea, creo que cuando te casas con esas ideas, ahí sí puede haber un problema. Pero cuando las entiendes como un recurso adicional que te ayuda a comprender el mundo de esa persona, creo que es de mucha utilidad y al menos a mí en lo personal, en mi trabajo me ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, algunas pruebas proyectivas están aquí, por ejemplo, el CATA, que es proyectiva, nos sirve para trabajar con relaciones familiares, miedos, conflictos emocionales. Son unas láminas, tú le presentas la lámina al niño y te va a dar una narrativa respecto a lo que está viendo, ¿no? Y hay un sistema de calificación, está el test de la familia, o la persona bajo la lluvia, que son indicios del vínculo, apego, autoestima, percepción del entorno. Es simple y sencillamente un dibujo que puede ser como ese, ¿no? Una familia, una persona bajo la lluvia. En lo personal, a mí estas pruebas son de las que me gusta mucho utilizar, ¿no? Y el dibujo libre temático, mi casa, mis amigos, las emociones, nos sirve para ver emociones asociadas y espacios vitales, ¿no? Dependiendo de la situación. Son recursos muy útiles para igual, quienes adquieran el paquete, pues ahí les voy a poner los manuales de estas pruebas que estamos mencionando aquí. Ya en algún momento aquí dentro de ICADE tuvimos un taller de pruebas proyectivas y si no me equivoco, creo que en el mes de septiembre, creo que también por ahí ya tenemos programado otro para profundizar un poquito más, ¿no? Pero sí son herramientas bien importantes que nos ayudan muchísimo a trabajar en cuestiones emocionales, para conocer, ¿no? Sobre todo al niño sin tantas barreras, porque cuando yo te pregunto si te has sentido triste, tal vez sabes que si me dices que sí, pues yo pueda pensar mal, ¿no? Y sobre todo a lo mejor un adolescente que lo llevan a la fuerza, no quiere estar ahí. Entonces las preguntas, pues es inteligente, sabe qué tiene que contestar para que yo piense qué, ¿no? Aunque a veces obviamente, ¿no? Pues no, su cerebro ya lo vimos, todavía no está tan desarrollado y todo, pero pueden hacer como mover un poco la información, jugar un poco con la información por los mecanismos de defensa y por hacia dónde quiero que vaya esto. Pero a través de la parte proyectiva es mucho más fácil entrar al mundo de las personas, ¿no? Y también hay pruebas estandarizadas. Buscan de manera más, como decía, cuantitativa, ¿no? Como vamos a ir viendo bajo la norma, los estándares, si está o no está dentro de esta clasificación, dentro de este
de este rubro. Hay muchas, pruebas estandarizadas, ¿no? A lo mejor un Batel, que es una prueba muy completa para ver diferentes aspectos, ¿no? Cognitivos, emocionales y demás, pero aquí yo les puse algunas que son como muy sencillas, que es un cuestionario muy básico, muy fácil de calificar, que también te pueden dar información, ¿no? Sobre autoconcepto, por ejemplo, el CAG, el CEMARS 2, en la subdivisión que viene como del FAES, de escala de ansiedad manifiesta en niños, ¿no? También en el FAES la subescala de ansiedad y depresión, porque el FAES realmente es una prueba muy completa que trae como diferentes escalas y son de fácil aplicación y de fácil calificación. Estos que les estoy mencionando aquí también van en el paquete que les voy a incluir ahí para quienes adquieren su constancia para que lo tengan como más a la mano. No realmente no requieren como un trabajo muy intenso, ¿no? De calificación. Pero la verdad, para mí, de manera personal, a lo que nos da mucha más información es a través de la plática, a través del juego con los niños, es como podemos verlo, que vendría siendo la observación directa, ¿no? Entonces, esta la podemos realizar en consulta, si es posible en el ambiente familiar o en el ambiente escolar, pues qué mejor. Pero si no se puede, si únicamente voy a observar, también es importante ver cómo se comporta el niño o el adolescente cuando están los papás, ¿no? Al lado de quién se sienta, cómo se da la dinámica entre ellos, ¿no? Me pasa mucho cuando atiendo a niños pequeñitos, de repente que llegan los papás y tú ves, ¿no? O sea, al niño le llama la atención todo lo que hay en el consultorio y ves los modelos. Desde ahí puedes ver cómo es el modelo de educación de esa mamá, de ese papá, ¿no? Es decir, siéntate, vente para acá, no toques nada. O el niño va y agarra todo y mamá no le dice nada, ¿no? O dice, oye, pide permiso, eso no es tuyo. Entonces tú empiezas a ver cómo se da esa dinámica, ¿no? Al lado de quién se sienta, si se va a ir al lado de mamá, si va a ir a papá, si se está quieto, si lo están jalando, si lo están pellizcando, si lo están viendo feo, ¿qué pasa? Ahí podemos nosotros obtener mucha información. Y cuando el niño está solo también vamos a ver una versión distinta, ¿no? Entonces, ¿en qué se centra esta parte de la observación directa? En el tono afectivo, en el juego simbólico versus mecánico. Por eso, pues, o sea, las diferentes herramientas que nosotros tengamos, tanto para juego simbólico como algo más concreto, nos va a ayudar a nosotros a poder evaluar la parte cognitiva y la parte emocional también. El nivel de atención, la frustración, la perseverancia, ¿no? Si estamos a lo mejor armando, no sé, una torre de bloques, qué tanta atención le pone, ¿no? Si se frustra porque se le cae la torre y si ya no quiere seguir o si dice, no, sí, vamos a intentarlo otra vez, ¿cómo reacciona, no? Cuando pierde en un juego, si pierde y ya no quiere jugar o pierde y hace un drama o si pierde y dice, ah, perdí, ni modo, vamos a ir otra vez, ¿no? ¿Cómo reacciona? Y parte de eso, a través del juego, nosotros lo vamos a ir trabajando con ellos, ¿no? El lenguaje emocional, tanto verbal como no verbal. Las personas nos van a decir mucho con sus palabras, pero nos van a decir muchísimo más con su cuerpo. Y eso es importante porque a lo mejor yo les puedo decir, ¿no? O sea, y así como que, ay, hoy estoy súper feliz, ¿no? Estoy muy emocionada por todo lo que ha pasado en mi día. Y es como, sí, ¿estás emocionada? ¿Segura? Ni tu voz ni tu cara hace match, ¿no? A diferencia que, ah, es que estoy bien feliz y emocionada y esto y el otro. Entonces tú puedes ver que hay una coherencia respecto a lo que te estoy diciendo con lo que estoy haciendo. Eso es algo que nosotros tenemos que observar mucho con los pacientes, ¿no? El lenguaje verbal y el no verbal. Físicamente, si está tenso, si se ve preocupado, si se ve muy ansioso, si se ve relajado, cómo se ve. Y esto también nos va a dar mucha información. Y las reacciones ante límites o ante elogios, ¿no? Si yo le digo, al paciente, ¿sabes qué? Tenemos reglas aquí, que eso siempre es importante, ¿eh? Poner las reglas desde la primera sesión. Por ejemplo, cuando trabajo con niños pequeños, siempre les hago ver así como que, mira, todo lo que está aquí es mío, yo te puedo prestar mis juguetes, mis colores, todo eso, pero todo se cuida para poder sacar otra cosa. Primero tenemos que guardar lo que ya sacamos, no podemos sacar todo al mismo tiempo. Nada puede salir del consultorio, nadie se puede llevar nada de aquí, porque a veces vienen otros niños y también quieren jugar y así, entonces no nos podemos llevar nada. Y antes de irse, todo tiene que quedar en su lugar como estaba cuando llegaste, ¿no? Entonces, ya aclarado el punto,
siempre se van a querer llevar algo, ¿no? Siempre va a haber como, ah, pero es que me lo prestas y luego tal. Y tenemos que ser nosotros firmes en ese sentido, pero vamos a observar cómo reacciona cuando le digo que ya es hora de irnos y ya tenemos que acomodar todo, ¿no? Si dice que sí, si dice que no. Tengo un paciente que me dice, ah, pues guarda, yo ahorita, pues ya me voy, ¿no? Y yo, no, vamos a guardar juntos. Yo de aquí te veo. Entonces es como esa cuestión, ¿cómo reacciona, no? ¿Y cuál es la queja de mamá? Pues que en casa no guarda nada, ¿no? Entonces es como vamos involucrándolos y recordar siempre que si bien es cierto que quiero observar, también quiero ver cómo reacciona porque yo tengo que poner límites claros con ellos, ¿no? Que muchas veces es la mayor cantidad de problemática que nosotros tengamos con los niños es porque en casa los límites no se están poniendo de manera adecuada y no hay una contención emocional adecuada. Eso va a ser la mayor, casi todos los problemas van a ser por esa cuestión. Entonces, desde el consultorio nosotros podemos empezar a trabajar con esa cuestión. Y también no nada más para el límite, sino para un elogio. ¿Cómo reacciona este niño cuando le digo, ay, te quedó súper bien, quedó padre? Y a lo mejor dice, no, no me gusta por esto, y tras la hoja. Ok, entonces voy a evaluar un poco la autoestima, cómo va, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí es muy importante ir observando todas esas cuestiones para poder ir consolidando nuestra información. Mm. Con mapas emocionales y registros cognitivos también lo podemos hacer adaptados a la edad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Identificar y hacer consciente el vínculo entre emociones, pensamientos y comportamientos, tanto en niños y adolescentes, utilizando herramientas visuales y lúdicas, ¿no? Que sea algo más interactivo con ellos. Por ejemplo, aquí está. Este es un registro de emociones. Igual, para los que adquieren su constancia, les voy a hacer llegar ahí en los archivos, es un carnet. Dentro de ese carnet que vienen varias hojas, ahí viene este registro de emociones. Aquí les puse el ejemplo, igual lo pueden utilizar ustedes, ¿no? Aquí, ¿cuál es la idea? Pues llevar a cabo, o sea, llevar como un registro de emociones, que él se haga más consciente acerca de lo que, qué es lo que siente. Para eso, obviamente, pues ya tenemos que trabajar previamente como las emociones, que él sepa diferenciar él o ella sepan diferenciar bien, ¿no? Cómo se siente el enojo, cómo se siente la tristeza y el saber cuál predomina más a lo largo de mis días va a ser importante para que nosotros también sepamos cómo lo vamos a ir trabajando con ellos, ¿no? Entonces, aquí, pues, le podemos dejar diferentes actividades relacionadas, ¿no? A lo mejor como, llevar un registro de qué emoción predominó más en el día, ¿no? O cuáles fueron las razones que te hicieron enojar, o cómo resolviste esa emoción, ¿no? ¿Qué te causó? Ajá, pero ¿qué hiciste después? Entonces, para que nosotros primero tenemos que conocer cómo se comportan sus emociones y cuáles son las herramientas que ellos ya tienen para de ahí partir en ver qué otras herramientas le puedo añadir, qué es lo que nos falta trabajar y de dónde vamos a partir en este trabajo, ¿no? Si es una cuestión de ellos o es una cuestión externa también. Entonces, el llevar un registro siempre nos va a ayudar. Y otra, el registro cognitivo. Obviamente, lo vamos a esta cuestión sería como más adaptado a preadolescentes y adolescentes. ¿Por qué? Porque es adaptado? Porque recordemos que en las etapas de desarrollo de los 12 años en adelante es cuando ya tenemos más operaciones concretas, cuando a nivel cerebral ya tenemos la capacidad de visualizar más allá de consecuencias. Entonces, a esa edad ya pueden ver que hay una situación que genera un pensamiento que detona en una emoción y dependiendo de esa emoción y cómo la gestione, va a haber una reacción. Entonces nosotros ya podemos trabajar con esta parte, con ellos de ir viendo esta parte, ¿no? Con niños de 9 años, se puede trabajar, pero tiene que ser un acompañamiento más de imágenes, más de cuentos, más visual, más así. De los 12 años en adelante ya puedo explicar tal cual situación, pensamiento, emoción, acción y que ellos lleven un registro para ver a lo largo de tu semana cuáles fueron las situaciones que detonaron esta problemática, ¿no? Entonces fue una situación, ajá, ¿y qué pensaste en ese momento? No, pues pensé que tal cosa y tal cosa. ¿Y cómo te sentiste? Pues me enojé muchísimo.
¿Y qué hiciste? Pues le grité, ¿no? Entonces ya empieza a ver ese análisis desde la situación hasta la conducta final atravesando por todo esto. Entonces ya lo podemos hacer nosotros dándoles a lo mejor un registro, una hoja en un dibujo, ya podemos irlo trabajando con ellos. Y preguntas importantes, a lo mejor, ¿cómo reaccioné? O qué puedo pensar diferente, ¿no? ¿Cómo pude haber hecho que las cosas funcionaran de una manera distinta ante esta situación? Entonces, ahí ya nosotros podemos empezar a trabajar con ellos. Obviamente, esto es previo para que nosotros podamos visualizar de nuevo las herramientas y la manera en que ellos reaccionan de manera natural. Ya de ahí tendremos que ir trabajando en la reestructuración de esos procesos con diferentes técnicas y herramientas. Pero esto es como de inicio, ¿no? Pero ahí está. Ay, acabé, bueno, a tiempo y no tan a tiempo. Se supone que los cursos normalmente deben durar hora y media. Yo siempre me chuto las 2 horas, oigan, porque ahorita les voy a dar chance todavía para contestarles sus dudas, los 20 minutitos que nos quedan. El día de mañana ya vamos a iniciar con las técnicas de intervención. Entonces, ya para que vean ya más concreto, ¿no? Igual, pues, aquí está, siempre les doy mi número de teléfono por cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, igual los que nos ven en retransmisión, que no pueden escribir por ahí sus dudas, si tienen alguna duda concreta, con toda confianza respecto al tema. Cuestiones de constancias, de procesos, de pago, todo esto se ve directamente con ICADI. Ahí están mis redes sociales, así me encuentran @sicDaniela Ramos en todas las redes sociales. En Facebook es donde estoy mucho más activa y justamente, aparte de trabajar con ICAI, lo comentaba la licenciada, también tengo trabajo de manera independiente. Entonces, por ahí, por ejemplo, el día miércoles doy una clase de reestructuración cognitiva paso a paso, ¿no? Si a alguien se quiere inscribir, eso ya es de manera independiente conmigo. Y el día 10, el jueves, inicio un grupo, ya el tercer grupo de asesoría de casos y de mentoría. Si a alguien le interesa inscribirse, con toda confianza, es cupo limitado y pues la dinámica ya se las explico ahí por privado. Entonces, si a alguien le interesa, con toda confianza me pueden mandar un mensajito. Entonces, ahorita les voy a dejar de compartir esto para irme a leer los comentarios, ¿va? Ta- A ver. Mm, mm, mm. Este, Lupis ahí preguntaba si se repetiera la clase, la retransmisión, si no me equivoco y no escuché mal, creo que es a las 4, pero de todas maneras en todos los, en los grupos que están y así les hacen llegar la hora de la retransmisión, ¿eh? Ujú. Ay, qué bueno que les gustó la clase. Ay, Maricel, ¿cómo estás? Ya te vi. Sí, ahí te vi, ya vi que prendiste tu cámara, yo te vi. Claro que sí. Ujú. Estoy viendo a ver si hay dudas, ¿eh? Ok, podemos utilizar técnicas que les ayuden mediante el arte. Tengo muchos alumnos con diagnósticos diferentes. Fíjate que sí, el día de mañana vamos a ver muchas técnicas que son más enfocadas, la verdad, como hacia trabajarlo en el consultorio y cuestiones ahí. Igual les comparto, por ahí les decía, estoy haciendo un manual para trabajar desde la arteterapia. Tengo ya un manual de ansiedad, por ahí si a alguien le interesa, es todo un protocolo para trabajar ansiedad. Ahí en mis redes sociales lo encuentran y estoy por hacer, yo quiero hacer algo mucho con esa parte del arte y eso porque creo que podemos combinar muchas técnicas y estrategias y eso nos va a ayudar mucho. Mm, A ver, pregunta Itzel, ajá. En el material que incluye constancia, ¿incluyen los manuales? Sí. Miren, para quien adquiere la constancia, porque al final de algo se tienen que mantener los proyectos, ¿verdad? Van los videos de las clases, o sea, de las 3 clases, las diapositivas que yo les presente, que pues es una ponencia larga, las diapositivas y las pruebas. Por ejemplo, lo que les comenté ahorita de las pruebas, todas las pruebas que les mencioné, van ahí los manuales. Y aparte, pues van libros adicionales, todas cuestiones que yo sienta que les puedan servir, ahí es donde ahí van
junto con la constancia, ¿va? Ujú. A ver, estoy viendo si hay. Sí, si alguien tiene dudas, tanto trabajo con supervisión de casos individual y con la grupal. La verdad, en el grupo se pone bien padre. Okey, duda, Stephanie, muy buena tu duda. Dice: "Si se trabaja con niños menores de edad, ¿deben estar presentes los tutores todo el tiempo?". No. No, y no se recomienda, porque ustedes se van a dar cuenta que los niños se comportan de manera distinta cuando están los papás que cuando no están. ¿Por qué? En casa tienen un sistema que funciona, pues, de manera normal, ¿no? Como ellos están acostumbrados a que funcione. Cuando el niño viene con papás, si ustedes lo observan, el niño está bajo la tutela de mamá y papá. Se va a comportar como se comporta con ellos, ¿no? Si mamá siempre me está regañando y me está viendo feo, pues el niño va a estar bien quietecito. Pero en el momento que esos 2 factores o ese factor de tutores no esté presente, la figura de autoridad ahora somos nosotros y el comportamiento va a cambiar y nosotros vamos a generar un vínculo con ellos. Entonces, no tienen que estar, sí para la parte de la confidencialidad que les decía, ¿no? Explicarle. Ahora, cuando tenemos niños que tienen dificultades de apego, probablemente les cueste trabajo quedarse solos con nosotros. Entonces, ahí sí podemos trabajar. A lo mejor la primera sesión, en vez de que se salgan los papás, que se queden ahí, ¿no? Y empezamos a trabajar y todo, un rato interactuamos con los papás y después sí les vamos a hacer saber que ya no pueden interferir, o sea, que los papás van a ser como observadores y a lo mejor pueden estar ahí de ladito, ¿no? Pero no van a interferir y el niño cuando mamá es, acuérdate que es como si no está, aquí está, pero ahorita como si no estuviera y empezamos a trabajar. Y ya para de ahí partir a decirles esa parte, esa, mira, tu mamá se ha de aburrir, ¿verdad? Y nada más está, ni puede jugar con nosotros. ¿Qué te parece si le damos chance de que salga, de que vaya por un café o de que esté afuerita o esto? Y empezamos a marcar esa distancia para que mamá, papá o cuidador ya no esté presente, ¿no? Porque sí es importante que el desarrollo se dé. Hay papás que son muy aprensivos. Justamente en la charla de la semana pasada, alguien me preguntaba, ¿y se pueden grabar las sesiones por si los papás quieren o por si tengo dudas yo? Sí se pueden siempre y cuando haya un consentimiento firmado en donde claramente se le haya dicho cuáles son los fines de esa grabación. Si mamá está muy inconforme y, es que grabe para ver qué es lo que me tocó en algún momento y no puede grabar lo que hacen, como que la señora era pues sí, desconfiada y, pues, de cierta manera lo entiendo, ¿no? Porque por ya después analizando su historia de vida dije: "Pues sí, tenía miedo de que algo le fuera a pasar a su hijo, ¿no? Entonces, fue como: "Sí, pero necesito que me firme de que usted está solicitando que las sesiones sean grabadas, y el uso va a ser únicamente con usted", ¿no? O sea, esa parte y que tampoco puede ser publicado ni nada, porque es una manera también nosotros de protegernos, ¿no? Yo creo que fueron 2 sesiones las que se grabaron y ya después la mamá dijo así como que: no, no importa, ya no lo grabé", ¿no? Porque como que entendió cuál era la dinámica y el contexto. Entonces, les digo, no es lo recomendable, pero a veces el proceso de transición de desapego puede llevarnos más de una sesión. Ujú. Mm, mm, mm. Hay que mandar, las cuestiones de ICARI, no forzosamente privado, ahí les van a mandar a ustedes el enlace y todo, y les dan el correo donde mandan su comprobante, pero ahí en los grupos les dan toda la información. Ay, qué bueno, Teresa, que fue entendible la información. El mismo horario los 3 días, sí, todos los días nos vemos a la misma hora. Mm, okey. Aquí a mí me preguntas acerca de un caso en específico, con una joven de 15 años, es hija única, no le gusta socializar. Okey, te voy a decir una cosa, las técnicas que veamos mañana y pasado te van a dar mucha respuesta. Si al finalizar el taller todavía tienes dudas, me dices, ¿va? Cuando la atención en línea, se puede aplicar igual, eh obviamente, con la atención en línea hay que tener en cuenta varios factores. Número uno, Daniela, no recomiendo la atención a niños que sea en línea,
¿Por qué? Por esta parte de la dinámica, el juego que tenemos que tener. La mayor parte de la atención que se da a niños, pon tú, menores de 10 años, es mediante el juego únicamente. Entonces, atenderlos en línea es complicado. Hay quienes sí lo hacen, ¿no? Yo incluso de 11, 10, 11, 12 años, siempre les digo a los papás, tengo que hacer una evaluación para ver si es adecuado el que yo pueda trabajar en línea o no. Y hay veces que digo, no, no se puede porque necesitan más interacción y todo eso. Entonces es relativo, ¿no? Ya con adolescentes y todo, sí, o sea, las técnicas que vayamos viendo y todo lo pueden aplicar. Pero en niños yo no recomiendo la atención en línea. ¿Cuál es la clave del país? Yo creo que es más 52, ¿no? Sí, según yo es más 52. Mm. ¿Se podría llevar una intervención con una niña de 2 años, 9 meses? Sí, sí se puede, pero ojo, cuando los niños son tan pequeñitos, hay que saber que vamos a llevar sí podemos hacer una intervención nosotros, pero la mayor carga de intervención es con los papás, porque al final de cuentas ellos tienen que encontrar la manera de darles los recursos emocionales para que se gestione. A veces, muchas veces y la mayoría de las veces que vamos a trabajar nosotros con niños, suena feo, pero la mayor responsabilidad de la situación la tienen los papás. Entonces, cuando trabajamos con los niños, sobre todo cuando están tan pequeñitos, pues dices, en una hora que dure tu sesión, una vez a la semana, ¿qué cambios puedes llegar a hacer? O sea, sí se pueden trabajar cosas y el niño a lo mejor va a aprender a tener más tolerancia a la frustración, a calmarse un poquito más y cuestiones así, pero pues la mayor parte del trabajo lo necesitan en casa, ¿no? Entonces, por eso parte de lo que vamos a ver es la intervención que necesitamos tener con los papás. Sí, mañana es la otra clase. Ahí le dieron la clave, que sí es más 52. Mm, ok, para el manual de ansiedad y lo otro que le comento, ahí en mis redes sociales, igual ahorita déjenme pegarles el link de mis redes sociales para que ahí me pueden, ay, según yo lo había mandado, no, ahorita se los voy a poner. Mañana sí, taller, ahorita les voy a pegar un grupo de niños. A ver, se los vale. Trabajo con un grupo de niños de 2 a 5 años y hay una niña de 3 años que hace 2 semanas cambió su actitud. Si bien antes ella no siempre acataba todo, a las primeras indicaciones ahora empieza a reaccionar de manera exagerada al cambiar de actividad o al dejar algún material. No quiere regresar a casa y cuando los otros niños no acatan instrucciones les grita. Y si alguno le pide algo también. Antes no era así y el cambio es muy brusco. ¿Qué puedo hacer? Pues si tú, le das clases de algo, supongo que lo recomendable sería que hagas una recomendación a sus papás para que busquen atención, ¿no? Ahí podrías referir que ha habido cambios bruscos en su comportamiento y que necesitas, o que tú consideras que necesita atención profesional. Porque sí es cierto que va a haber cosas que puedas trabajar, ¿no? A lo mejor como platicar un poco más con ella, tenerle paciencia, trabajar en ver qué es lo que está detonando, pero lo más probable es que haya una situación en casa, un cambio, alguna situación traumática, algo que detonó ese cambio tan brusco. Entonces ahí es donde pues sí sería importante, ¿no? Como que checaras esa parte de que reciba atención profesional, ¿no? Ahí está, ya les dejé hasta abajo en los comentarios el enlace para mi perfil, ¿va? Ok, ahí está. A ver, si un niño de 6 años sale del salón de clases y no regresa por no obedecer a su maestro, es un problema de comportamiento o de desarrollo. Se tendría que hacer un análisis completo para ver si puede ser que haya alguna alteración en el desarrollo, pero obviamente también hay problemas en el comportamiento. Entonces ahí tendría que hacerse como una evaluación integral para ver.
Con la terapia conductual logro que mi corteza prefrontal calme a la amígdala. Sí, no, o sea, no es como que sea una fórmula mágica que ayude a conectar a nivel cerebral, pero mientras más entendamos cómo funciona nuestra conducta, mientras más técnicas de autorregulación tengamos, que en el taller el día de mañana vamos a ver muchas técnicas que nos pueden servir, va a ser más fácil poder hacerlo, ¿no? Entonces, sabemos que a nivel desarrollo, pues vamos por etapas, ¿no? Por edades. Entonces, el hecho de tener herramientas, si yo en lugar de estoy enojado, ¿no? Soy un niño, estoy enojado y empiezo a aventar las cosas y mi mamá me está gritando, esa dinámica fortalece que la amígdala se hiperactive más. Pero cuando en la terapia trabajamos para que la reacción sea distinta, primero de mamá, que el niño sepa que en vez de aventar las cosas puede respirar y va a encontrar un mejor resultado, entonces ahí hay un cambio porque está gestionándose de una mejor manera. Entonces ahí es lo que podemos trabajar. Mm, Para trabajar autoestima y ansiedad de un adolescente de 16 años tiene muy arraigado su malestar. Parte de las técnicas que vamos a ver les van a servir, ¿eh? Ok. Edna, para tu duda, me hablas de que tienes un grupo de profesores y te piden ayuda, ¿no? Como orientación para trabajar con neurodivergencias. Por el tema que, digamos que va y no va, te pido un favor, mándame un mensajito privado y ya de ahí te puedo dar orientación. ¿Qué tanta confidencialidad debe haber en un paciente menor de edad y sus tutores? Buena pregunta. Miren, la información que se le va a dar a los papás es la que sea necesaria para que haya una mejoría. Es decir, si la niña me contó que hace 2 semanas rompió un vaso en su casa y que nadie sabe, pues no sé qué tan relevante sería ir a decirle a la mamá que la niña rompió el vaso. Realmente no habría una diferencia, pero el guardar ese secreto, digamos que afianzaría mi alianza terapéutica con el menor, ¿no? Pero si algo lo pone en peligro, es decir, no sé, empezó a probar la marihuana en la escuela, entonces esa situación puede generar una adicción y lo puede poner en peligro. Ese tema lo vamos a platicar con los papás. Yo siempre les doy esta opción, ¿no? A ver, esa situación, ¿te acuerdas? La primera sesión hablamos de la confidencialidad y te dije que si algo te ponía en riesgo, lo teníamos que hablar con los papás. No, pues que sí. Esta situación es una de esas. Entonces hay tres opciones. Opción número uno, lo quieres hablar tú con ellos y ya después platico ya que tú les hayas dicho. Opción número dos, quieres que yo se los diga en una sesión, lo platico con ellos, los calmo, les doy orientación y ya después platican. O opción número tres, quieres que vengan a una sesión tus papás, estamos todos y hablamos del tema, ¿no? De esa manera le doy el control al paciente sobre su información, porque al final de cuentas es su información, pero también lo estoy orientando hacia lo que vamos a hacer y le doy nada más la libertad de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces sí hay muchas cuestiones que vamos a mantener. Les digo, siempre pongan en peso esto, ¿no? A ver, ¿qué tanto va a beneficiar a mi paciente el hecho de que sus papás tengan esta información, ¿no? Si no es de ayuda y también tiene que ver el estilo parental, ¿no? Porque a lo mejor algo del vaso tan sencillo podría llegar a causar que, no sé, le pegaran al niño o así, ¿no? Entonces también tenemos que ir evaluando mucho esa situación. Mm. Veremos bullying, no como tal, no vamos a ver como tal bullying, pero como vamos a trabajar con las diferentes emociones, creo que va a haber herramientas que sí pueden utilizar. Hay una muy bonita que se llama Super Yo, entonces creo que ahí te puede servir también para trabajar un poquito con autoestima o con cuestiones de bullying. En el grupo de supervisión de casos conmigo directamente me mandan un mensajito y ya les doy la información, ¿va? Ok. A ver, pregunta
Podemos ofrecerle a los padres la posibilidad de que los niños lleven algún juguete propio para favorecer su seguridad en el espacio. Sí, sí puede ser, o sea, realmente no habría ningún problema, realmente sí se podría ofrecer esa situación. Miren, acuérdense que podemos hacer muchas cosas siempre y cuando tengan una función, ¿no? Es, ¿qué quiero lograr con esta actividad con el niño? ¿Qué quiero, fortalecer en él? Y podemos ser flexibles. La terapia psicológica siempre va a ser así. Hay que adaptarnos, siempre estamos aprendiendo cosas, estrategias, herramientas nuevas. Entonces, tenemos que hacer trajes a la medida, irnos adaptando a las diferentes necesidades, ¿no? Pero sí, vamos a ir trabajando. Pues miren, yo les agradezco un montón, ya se me va el tiempo, porque les digo que siempre se supone que duran hora y media, la LIC ya sabe que no, que yo me llevo las 2 horas. Pero les agradezco mucho, el día de mañana ya vamos a ver más técnicas. Preguntas me salté, sí, porque no nos iba a dar tiempo, y algunas otras porque, cuando son casos muy específicos, siempre les digo, depende del contexto. No les podría yo decir exactamente: "Ah, haz esto o haz el otro", porque necesitamos conocer el contexto. Y también porque gran parte de, o sea, la sesión de mañana, pues, va enfocada a puras técnicas y estrategias que se utilizan directamente con el paciente y se van a dar cuenta que ahí se van a ir resolviendo muchas dudas, ¿no? Ya si para el tercer día esas dudas persisten, entonces ahí ya podremos trabajar en ello, ¿no? Pero, pues, les agradezco, no sé si Lali quiera agregar algo a la sesión de hoy. Muchísimas gracias, maestra Daniela, y gracias a todas las personas que aún siguen con nosotros. Nada más recordarles que a las 4 de la tarde va a ser la retransmisión. En un momento más se les comparte el enlace para que, pues bueno, puedan entrar a la sesión si es que se les acomoda mejor esa hora o no vieron la clase de manera completa. Les recuerdo que vamos a estar, bueno, ya ahora nada más 2 días más, martes y finalizamos el día miércoles conectándonos a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Toda la información se manda en el grupo. Tengan mucho cuidado, no hacemos llamadas directas ni mandamos mensajes de manera directa. Así que si tienen alguna duda referente a cuestiones administrativas, nos mandan o me mandan un mensajito ahí en los administradores. Me encuentran como Ceci León, coordinadora académica, para que pues, podamos solucionarles, darles respuesta. Hasta mañana. Muchísimas gracias, maestra Daniela, y gracias a todos Bye, los que bye. nos miran.